Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. La estrategia que hemos planteado está basada justamente en la ejecución del programa de formación de directores, quienes son los llamados a poder fortalecer las competencias de los docentes. Y también desde el UGEL venimos implementando el programa de formación para maestros con la finalidad también de ir fortaleciendo ello, ¿no? Entonces la idea es esa. Entonces vamos a hablar en esta tarde sobre lo que es el monitoreo y la visita de asesoría personalizada. Para eso, el propósito de esta asistencia técnica virtual va a ser brindar orientaciones, en este caso al monitor. ¿Quién es el monitor? Es el directivo, que puede ser el director o el subdirector, los coordinadores pedagógicos y también los especialistas. Incluso acá está el jefe de AGP o el director de UGEL, ¿no? Quienes cumplimos esa función de monitor. Entonces, hoy se va a darse orientaciones de cómo es que ustedes van a poder realizar esa visita de asesoramiento personalizado de la práctica pedagógica y la de gestión, con el fin, obviamente, de desarrollar las competencias profesionales, tanto directivos y o docentes, en el marco del buen desempeño docente y directivo. Entonces, lo que sí quiero indicarles para este proceso de asistencia técnica no es que yo voy a exponer todo, necesito la participación de ustedes. Yo voy a ir planteando algunas preguntas y ustedes a través del chat van a ir respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces, y yo voy a ir conociendo ahí que ustedes saben o conocen acerca de lo que venimos tratando. Entonces, esa es la metodología, entonces estar atentos a las preguntas que vamos o que voy a ir en todo caso compartiendo, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos el propósito cuál es, brindar las orientaciones para poder ejecutar esta visita de asesoría personalizada. Entonces, partimos de la primera pregunta. A ver, yo sé que todos sabemos, pero es importante recoger información. A ver, ¿qué entendemos por monitoreo? Rápidamente, a ver, a través del chat voy a ir leyendo aquellos que van planteando sus respuestas. ¿Qué entendemos por monitoreo? A ver, le damos unos 2 minutitos. Primero quiero saber qué entienden ustedes por monitoreo. Recuerden que la estrategia es monitoreo y visita de asesoría personalizada. Entonces tenemos primero que partir de esos conceptos, ¿no? ¿Qué entiendo por monitoreo en esta primera parte? A ver, respuestas a través del chat. No encuentro respuestas. A ver, nos dice que es observar la práctica. Alejandro me dice observar la práctica pedagógica de un docente y determinar la necesidad de formación. Ok, Ivette nos dice que es un proceso continuo, seguimiento, recopilación y análisis de datos para evaluar el progreso del proyecto, para una actividad excelente. Mercedes nos dice que es una visita de asesoramiento. Ulises nos dice que es un proceso continuo de seguimiento, recopilación y análisis de datos. Uxey, muy bien. Marisa nos dice que es el acompañamiento pedagógico para brindar soporte técnico-pedagógico. Andrea nos dice que es un seguimiento para evaluar el progreso. Orle nos dice supervisión para mejorar la práctica pedagógica, ¿no? Hay un término ahí que estoy utilizando de supervisión. ¿Qué tanto entendemos el monitoreo como una supervisión, ¿no? Supervisión significa controlar, ¿no? Y el tema del monitoreo no va por ese punto, ¿no? Entonces acá nos dice asesoramiento, acompañamiento al docente para recabar información, observar, recopilar, analizar datos, ok, recoger información. Es un acompañamiento, ¿ya? Es un proceso, seguimiento, evaluación y planificación de la enseñanza, observación continua, observar, acompañar, proceso continuo, muy bien, acompañamiento, proceso que permite observar y recoger. Excelente, es una visita para observar y evaluar la práctica pedagógica, recopilar información. Excelente. Hay bastante participación de parte de ustedes y conocemos ahí o tenemos saberes previos de qué es, en este caso, qué entendemos por monitoreo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a definir nosotros, en este caso, para el programa de formación de directivos que cumple la función de poder monitorear y para el programa de maestros que va a ser el docente quien va a ser monitoreado, como que entendemos en este caso el monitoreo. Entonces, vamos a indicar que el monitoreo, en este caso, como ustedes mismos lo han hecho, se cumple tres procesos, ¿ya? Un primer proceso es el recojo de información, en este caso, el monitor, que es el directivo, que es el especialista o el coordinador, es quien va
a participar, a observar, en este caso, la clase, ¿no? Y es el que va a recoger información, es el que va a registrar los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, como usted lo ha mencionado, el monitoreo es un proceso en el cual se recoge información, pero no solamente se recoge información, una vez que este monitor ha recogido la información sobre la práctica pedagógica, va a tener que realizar un segundo proceso que es analizar la información, ¿no es cierto? Entonces, el analizar la información significa de que el monitor debe de comprender o debe de construir cómo es esa práctica del docente que ha ejecutado, ¿ok? No solamente eso, tiene que identificar cuál es el supuesto del docente, en este caso, al poder realizar su práctica, ver si es que ha cumplido el propósito, ver si las actividades que ha planteado permiten el desarrollo de la competencia y por ende el propósito. Entonces, aquí va a ser un proceso de análisis que es dividir el todo en partes para por cada desempeño, por cada aspecto, poder determinar y analizar, ¿no? Qué fortaleza está encontrando, qué debilidades tiene, ¿no? Entonces, no solamente es que recoge información, que analice información, sino también algo muy importante, una vez que he recogido información, una vez que he analizado la información, que he dado ya la retroalimentación como parte de este proceso, viene algo muy importante que es tomar decisiones. Si yo como monitor solamente me digno en poder recoger información y analizar y no tomo decisiones frente a esa información, entonces no estaría cumpliendo el ciclo del monitoreo. Y tomar decisiones significa que tengo que implementar acciones de mejora frente, en este caso, a las debilidades o aspectos por mejorar que he podido encontrar o hallar en la práctica del docente. Recuerden que estos procesos, tanto el de recoger información, el de analizar información y el de tomar decisiones, está orientada siempre a mejorar la práctica pedagógica del docente. Y en esta práctica pedagógica del docente vamos a encontrar, como lo mencionaba, logros, aciertos por parte del docente. No toda práctica es mala, es negativa, sino que sí se tienen aciertos, logros, ¿no? También vamos a encontrar debilidades, tal vez las actividades no están orientadas al desarrollo de competencias o no están orientadas a poder desarrollar el pensamiento crítico, creativo, el razonamiento, etcétera. Entonces, a partir de ello es que se tiene que trabajar. Y no solamente eso, sino que también en este caso se van a generarse oportunidades de mejora. Entonces, todos tenemos que entender tanto el monitor, que es el directivo, que es el coordinador o el especialista, al igual que es el docente, que es el docente monitoreado, que va a ser monitoreado. Entonces, entendemos el monitoreo como este proceso de recojo de información, de análisis de esa información y de tomar decisiones para mejorar la práctica. No hay ninguna intención, vamos a llamarle punitiva o de sanción, sino al contrario, lo que se quiere en este proceso es poder ayudar a que esa práctica de docente, cada uno de los docentes, sea más efectiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya sabemos qué significa monitoreo. Les pregunto, ¿y qué entenderíamos por la visita de asesoría personalizada o llamada VAP? Porque recuerden que la estrategia que vamos a utilizar es el monitoreo y la visita de asesoría personalizada. A ver, respondemos en el chat, voy leyendo sus respuestas, les damos un minuto. ¿Qué entendemos por visita de asesoría personalizada? A ver, mientras vamos leyendo. Algunos le damos el tiempo para que puedan pensar y poder responder qué entendemos. Ya no vendría a ser un recojo de información, ¿no es cierto? Ni tampoco un análisis, sino que vendría a ser una visita de asesoría personal. Muy bien, dice que es una estrategia de acompañamiento docente. Excelente, ¿no? Se va a observar fortalezas y debilidades en esta visita de asesoría personalizada. Excelente. Solamente eso, ¿qué más vamos a hacer? Nos dicen también que, dice, a ver, nos dice acá algo muy importante, a ver, dice, una visita para hablar cómo hacerlo, excelente, ya, interesante la pregunta, cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo mejorar en todo caso la práctica. Desde la reflexión propia de mí como docente, ¿no? Y también desde la mirada del monitor, ¿no es cierto? Nos brindan orientaciones, excelente. Estrategia diseñada de apoyo individual, lógico, va a ser personalizada, dirigida a cada docente, ¿no? Donde va a darse la observación, va a darse la reflexión y una guía experta. Excelente, la palabra experto, ¿no?
la experticia, aquel que tiene que tener conocimiento, manejo, dominio curricular, ¿no? Más que todo curricular y sobre todo pedagógico, ¿no? Muy bien, un acompañamiento individual, se da retroalimentación para mejorar la práctica, excelente. Muy bien, soporte, ofrecer una solución precisa, asesoría personalizada, etcétera, acompañamiento individual, observar, brindar orientaciones de mejora, consiste acompañamiento individual. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos claro acerca de lo que es una visita de asesoría personalizada. Entonces, a partir de sus saberes previos, vamos a ir precisando entonces qué entendemos nosotros para ambos programas, la visita de asesoría personalizada, ¿de acuerdo? En la siguiente lámina vamos a precisar. A ver, entonces, la visita de asesoría personalizada, como usted lo ha mencionado, es un proceso de acompañamiento, ¿ok? Es un proceso de acompañamiento en donde el monitor acompaña, en este caso, al docente durante, y en este durante lo que hace este docente o este monitor, en este caso, es poder observar, ubicarse en un lugar donde no pueda interrumpir las actividades de aprendizaje. Lo que hace simplemente es tener una observación directa sobre la interacción que tiene en este caso el docente con sus estudiantes y el objeto de aprendizaje. Y a partir de ello es que registra los hechos o situaciones pedagógicas durante este proceso de acompañamiento. Pero no solamente se basta en que pueda, en este caso, recoger información, ¿no? Y registrar los hechos o las situaciones pedagógicas, sino que también nos dice que este proceso de acompañamiento se da después. Después que el monitor haya observado y haya registrado todos los hechos, viene un proceso de intercambio, en este caso, profesional. Recuerde que el docente, al igual que el monitor, ambos son profesionales, ambos tienen experiencia y este intercambio, este diálogo fluido acerca de lo que es la reflexión sobre cómo ha llevado a cabo el docente el proceso de enseñanza-aprendizaje es de manera permanente y fluida. Aquí lo que no se trata en este proceso de acompañamiento es que el monitor sea el actor principal. Simplemente el monitor es el mediador, es aquel que plantea preguntas y repreguntas para que el docente, en este caso, pueda reflexionar desde su propia práctica pedagógica. A eso le llamamos lo que es el diálogo reflexivo. Bajo un enfoque crítico reflexivo, aquí el docente, en este caso, reflexiona desde su propia práctica pedagógica, pero a través de la guía de quién, del monitor, quien previamente analiza los hechos que ha observado, plantea ciertas preguntas orientadoras para poder descubrir, en este caso, esos supuestos que le ha permitido tener aciertos o desaciertos en la práctica del docente para que luego, a la luz del nuevo conocimiento, se pueda cambiar o transformar. Por eso que se dice que la visita de asesoría personalizada es individual, ¿no? Es un proceso de acompañamiento que se da durante y después, pero a través del diálogo reflexivo. Y este diálogo reflexivo se maneja bajo el enfoque crítico reflexivo, donde el principal actor es el docente. Entonces, en las visitas de asesoramiento personalizado que van a tener ustedes, estimados maestros y maestras del programa de formación para maestros, usted va a tener este proceso, va a observar este proceso, donde su director o coordinador o especialista o ambos van a poder observar su práctica pedagógica, ellos van a registrar los hechos para luego poder darse un espacio y poder analizar cómo se realizó esa práctica pedagógica para que recién entre usted a conversar, a dialogar a través de ese diálogo reflexivo donde usted va a deconstruir su propia práctica pedagógica para poder identificar sus fortalezas, sus debilidades y a partir de ello establecer mejoras para mejorar, en este caso, la propia práctica de usted. Entonces, quedamos claro de que este proceso tiene que evidenciarse durante, en este caso, las visitas de asesoría. No es que el monitor llega, le dice, esto está bien, esto está mal, y sabes qué, estos son tus compromisos. Ese no es el procedimiento. No queremos ese tipo de monitoreo o ese tipo de asesoría, ¿de acuerdo? Trabajamos la estrategia de la visita de asesoría personalizada que tiene que ver con un proceso de acompañamiento plasmada en un diálogo reflexivo con un enfoque crítico reflexivo, ¿ok? Entonces, es importante que todos estén presentes justamente para conocer cómo es que van a llegar cada uno de los actores
a poder monitorear y dar esa visita personal y asesoría personalizada. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta lámina vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué competencias creen ustedes que vamos a desarrollar tanto en los docentes y en los directivos? A ver, les doy un minuto porque ustedes saben que tenemos dos marcos normativos, ¿no? El marco del buen desempeño docente y el marco del buen desempeño directivo. Y ahí establecen las competencias que vamos o que debemos, con nosotros como profesionales, como maestros, poder desarrollar. Así como pedimos a nuestros estudiantes que desarrollen competencias para resolver problemas frente a situaciones que establece el currículo nacional, nosotros como docentes también tenemos que demostrar ser competentes, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que desarrollar las competencias establecidas en estos dos documentos. A ver, tienen un minuto para poder responder mientras voy leyendo, a ver qué competencias para los docentes y qué competencia para los directivos son los que vamos a desarrollar con esta estrategia de monitoreo y visita de asesoría personalizada. A ver. Vamos a ver, acá hay algunas respuestas. Hay algunas preguntas que nos están planteando que al final vamos a responder. A ver, nos dice preparación para la enseñanza y el aprendizaje. Ya, esa preparación para la enseñanza y aprendizaje, ¿dónde está? A ver, tiene que ver con un dominio, ¿no es cierto? Que es un dominio. Ok, es un dominio, pero ¿cuál es ahí? En este caso la competencia. Ya hay una que tiene que ver con el clima, ya el desarrollo profesional, ok. ¿Qué más? La reflexión sobre su propia práctica, excelente. La calidad de los procesos pedagógicos a través del acompañamiento sistemático, muy bien, que es lo que justamente estamos brindando ahora, excelente. Manejo disciplinar, excelente, muy bien. Conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy bien. ¿Qué otras competencias más? Competencia 2, dominio 1, evalúa permanentemente, excelente. Muy bien, tenemos algunas ideas de las competencias que debemos desarrollar, ¿no? Para el docente, para el director también, excelente, la planificación y gestión en el aula, bueno, eso es para el docente, ¿no? La, promueve y sostiene la participación democrática de los actores educativos, muy bien, en este caso del director. Muy bien, entonces ahí ustedes han podido mencionar algunas, en este caso, de las competencias. Vamos rápidamente a precisar cuáles son esas competencias que estamos desarrollando tanto en el programa de formación para directivos como para docentes. Vamos a ver primero, en este caso, para los docentes. La EBCG era 0547 del año 2012 aprueba lo que es el marco del buen desempeño docente y en ella establece un conjunto de competencias. Nosotros solamente vamos a priorizar, en este caso, solamente 5 competencias. ¿Cuáles son estas competencias que vamos a ir trabajando para el programa de formación de maestros? Una primera competencia tiene que ver, necesitamos nosotros, docentes, que conozcan y comprendan las características de sus estudiantes. Y cuando hablamos de características, tiene que ver cómo es ese estudiante en su aspecto cognitivo, en su aspecto afectivo, en su aspecto psicomotor, y no solamente ello, sino el contexto, de dónde proviene, si viene de una familia, en este caso familiar, disfuncional, ¿no? Si tal vez trabaja, etcétera. Entonces es importante conocer esos aspectos, no solamente ellos, sino también el docente tiene que manejar en este caso, comprender en este caso los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques, los procesos pedagógicos, todo ello con el propósito de promover capacidades de alto nivel de formación integral en los estudiantes. Miren lo que nos pide esta primera competencia, conocer las características, sus contextos, no solamente ellos, sino contenido disciplinar. Y en los monitoreos que hemos venido realizando, vemos que hay debilidades en el manejo disciplinar. Eso tiene que ver, en todo caso, son dos cosas, bien por la formación inicial que se ha dado en las universidades o institutos, o es que el docente pues no revisa, no se actualiza, en todo caso, sobre los contenidos disciplinares que tiene que enseñar, ¿no? No solamente eso, sino están también los enfoques, procesos pedagógicos y otros más. La siguiente competencia que vamos a priorizar es la competencia número 2, que tiene que ver con la planificación curricular, pero una planificación, en este caso, que sea colegiada. Ustedes se dan cuenta, en este programa de formación de directores están participando docentes de cuarto grado de primaria y de segundo de secundaria.
Entonces, si bien es cierto en algunos casos, en las unidocentes o en los multigrados son solamente un docente, pero en las polidocentes son más, entonces ahí tiene que realizarse el trabajo colegiado en las polidocentes con los docentes pares que están en los mismos grados o en su defecto con los unidocentes multigrados que también con IES cercanas o aledañas, que es algo que vamos a ir implementando y trabajando. Pero esta planificación tiene que ser coherente, ¿no? Entre los aprendizajes que quiere lograrse. Se dice en todo caso que los procesos pedagógicos, que las actividades que se propongan, tienen que tener coherencia con el propósito. No solamente eso, sino el uso de recursos, la evaluación, ¿no? Y recuerden que te dice esta competencia algo clave, que la planificación se da en permanente revisión. Significa de que una planificación, si yo la elaboro ahora, no es que esté terminada. Durante el proceso de implementación la puedo ir mejorando. ¿Por qué? Porque se van a presentar situaciones emergentes, que las cuales tienen que ser tratadas y trabajadas. Entonces, miren qué cuán importante es trabajar esta competencia 2 y nosotros necesitamos este tipo de maestros, ¿no? Que puedan planificar de manera colegiada. Siguiente competencia que estamos priorizando es la competencia número 4, que tiene que ver con que el maestro conduzca el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero otra vez te dice que domine su contenido disciplinar, que use estrategias y recursos. Aquí tiene que ver ya con la metodología, ¿no? Que tiene que ver con la interacción que generan entre el estudiante y el objeto de aprendizaje, donde se puede desarrollar las habilidades de pensamiento, en este caso complejo, ¿no? Ahí, porque te menciona que los estudiantes deben de aprender de manera reflexiva y crítica y deben aprender a solucionar problemas, obviamente partiendo de sus experiencias, intereses y contextos. Entonces, es lo que buscamos a través del programa de formación de maestros. ¿Cuál es la otra competencia más que vamos a ir trabajando? Es la competencia 5, que tiene que ver con que el docente evalúe permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales y que pueda tomar decisiones y que pueda retroalimentar para poder lograr la competencia. Obviamente, teniendo en cuenta sus diferencias individuales y los diferentes contextos en que se encuentran. Miren, estas 4 competencias son claves, pero para que se pueda ejecutar esta estrategia de monitoreo y visita asesoría personalizada, hay una competencia clave que va a depender mucho de cada maestro. ¿Cuál es? Es esta de acá, la competencia 8, que dice que tú como maestro debes de reflexionar desde tu propia práctica pedagógica y tu experiencia en tu institución, con tus docentes pares, interrelación con los demás docentes, con tus directivos, ¿no? Para que se desarrolle un aprendizaje continuo y permanente, que en este caso permita contribuir y afirmar no solamente tu identidad como profesional, sino también la responsabilidad que tú asumes. Recuerden, maestros, de que ustedes, en el marco de sus competencias, debemos de entregar un producto que es brindar un buen servicio y por ende lograr aprendizaje. Eso significa ser competentes en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en el marco del buen desempeño directivo vamos a trabajar solamente, vamos a priorizar estas 5 competencias. Ahora vamos a ver cuáles son las competencias que estamos priorizando, no priorizando, estamos trabajando todas en este caso con los directivos porque creemos que son importantes, en este caso con la EBSG, la 0304, el Minedo prueba lo que es el marco del buen desempeño director. Y necesitamos nosotros directores que transformen los colegios, directores que sean competentes. Y para ello, ellos tendrían que desarrollar las siguientes competencias. La competencia 1, que tiene que ver con que conduce de manera participativa la planificación institucional. Esto está ligado a la parte estratégica, la dimensión estratégica, donde el docente, el directivo, con la participación de la comunidad educativa, debe lograr elaborar sus instrumentos de gestión, debe poder plantear cuál es su visión de acá a 3 o 5 años, ¿no? Cuál es el tipo, en todo caso, de metodología, el tipo de recursos, bajo qué modelo de gestión es que va a gestionar la institución educativa, justamente para poder ir cumpliendo metas de aprendizaje. Recuerden que en esta parte de aquí de la gestión institucional, de la planificación estratégica, el director gestiona con toda la comunidad educativa los 5 compromisos de gestión escolar. El 1 que tiene que ver con logros de aprendizaje, el 2 que tiene que ver con la permanencia de los estudiantes, que son de resultados, que son los que tiene que entregar el director con toda su comunidad educativa, y las de condiciones, que son las de condiciones operativas, la de crear un buen clima favorable de bienestar, y el tema de que la parte pedagógica sea la más eficiente. Entonces, necesitamos
directores que desarrollen estas competencias. Otra competencia que necesitamos que trabajen o que se puede desarrollar es que promueva y sostenga la participación democrática, en donde tenga en consideración como un principio el tema de un buen clima, ¿no? Sobre todo basado en el respeto, la colaboración mutua y el reconocimiento a la diversidad. Hoy en día en los colegios, en algunos colegios, no se tiene un buen clima favorable, ¿no? Y lo que le pide el marco de desempeño directivo, que es lo ideal, es que este director mantenga y tenga un buen clima, ¿no? Basado en el respeto, de colaboración mutua y donde la participación sea democrática. Entender también de que hay decisiones que el director va a tomar en forma conjunta con la comunidad educativa, pero también hay decisiones que como director son prerrogativas de él, las tiene que tomar y estas tienen que de alguna manera también ser compartidas y tomadas en cuenta por toda la comunidad educativa. Una tercera competencia que vamos a ir desarrollando es el tema de que los directores deben generar condiciones operativas para que se garanticen los aprendizajes. Como ustedes saben, aquí se gestiona todo el tema de recursos, materiales educativos, el tema de la asistencia, la permanencia, el tema del cumplimiento de las horas lectivas. Entonces, todo ello va a permitir que tanto el directivo con los docentes y la institución en general puedan brindar una educación de calidad, ¿no? La siguiente competencia que esperemos que se vaya desarrollando es la competencia 4, donde necesitamos directores que lideren los procesos de evaluación de la gestión de la IE y la rendición de cuentas, ¿no? Con la finalidad de mejorar logros de aprendizaje. Recuerden ustedes de que este año se aplica la evaluación censal regional y ya hemos tenido los resultados de la evaluación en ENGLA. Significa de que hay resultados que han tenido, y entiendo yo de que ya los colegios han podido hacer su rendición de cuentas en el sentido de poder identificar quiénes son aquellos que han crecido, han cumplido su meta. Frente a ello, qué estrategias son las que se van a plantear. Entonces aquí es muy importante, una vez que se aplique la evaluación censal regional a nivel provincial, es que vamos nosotros a partir y plantearnos metas. Y es importante que el director, con toda su comunidad educativa, específicamente con los docentes de cuarto y segundo y secundaria que van a ser evaluados, se tienen que plantear metas y poder ver cuántos de mis estudiantes se encuentran en el nivel en inicio, cuántos están en proceso y cuántos están en satisfactorio. ¿Y qué voy a hacer durante este tiempo de acá, de mayo, en este caso a noviembre, cuando va a ser la evaluación, con Jaimito, con Pedrito, con María, que está en inicio, porque tengo que identificarlos con sus nombres para ayudarlos a poder, como quien dice, transitar de un nivel de inicio a uno de proceso o uno satisfactorio? Y ello implica justamente liderar ese proceso de evaluación, donde se pueda rendir cuentas y plantear estrategias de mejoras. Entonces es importante que podamos comprender tanto directivos y docentes quienes están presentes en esta asistencia técnica. Otra competencia más que necesitamos que se desarrolle es que los directores promuevan y lideren las comunidades de aprendizaje, con docentes de su IE basadas en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua. Miren, el programa de formación de directivos como el de docentes lo que busca es justamente promover que en los colegios se formen comunidades profesionales de aprendizaje. Y yo quiero felicitar a todos los docentes y los maestros que como parte de los procesos de las actividades que se vienen dando en ambos programas, vienen trabajando, socializando, analizando, revisando el currículo nacional. He podido ver las evidencias, las fotos de cómo vienen trabajando sus actas, cómo usted va motivando, y eso es importante. Para mí es un signo de cambio, de mejora, desde el momento que yo veo el director con sus docentes, revisando el currículo nacional, repasando, afirmando o corrigiendo ciertas ideas que tal vez las ha tenido erróneas simplemente por no revisar. Y eso es importante. Entonces entendamos, estimados directores y maestros, de que los colegios se cuentan con un conjunto de profesionales. Lo que tenemos que hacer justamente es buscar esos espacios de reflexión, esos espacios de análisis, donde se formen estas comunidades profesionales de aprendizaje que lo vienen realizando, ¿no? Y una última competencia que se tiene que ir desarrollando también, la competencia 6, que tiene que ver con que el director gestione la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la IE. ¿Pero cómo lo va a hacer? A través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta. Justamente, la asistencia técnica del día de hoy está orientada a que puedan desarrollar esta competencia los directivos de manera eficaz. Lo que no queremos es que se dé un monitoreo, un acompañamiento donde yo ingreso al aula, doy un checklist
y listo, y le digo, sabes que esto mejora, esto tienes que hacer, y me retiro. No, si hacemos eso y si continuamos con esas prácticas, no vamos a poder cambiar y transformar. Entonces, esto implica un grado de responsabilidad, un grado de compromiso para poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, he tratado de ir precisando y explicando claramente cuáles son las competencias que vamos a ir desarrollando tanto para maestros como para directivos. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto donde nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál será el propósito de la visita de asesoría personalizada y qué desempeños son los que vamos a monitorear? A ver, ahora sí les doy la participación a ustedes para que a través del chat puedan dar respuestas aquí. El equipo de especialistas está anotando las preguntas que vamos a resolverlas al finalizar, en este caso la exposición. Sin embargo, planteamos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la visita de asesoría personalizada y qué desempeños se van a monitorear? A ver, escuchamos su participación o vamos a leer su participación. Necesitamos que ustedes planteen sus respuestas en el chat. Les damos un minuto. Muy bien, mejorar la práctica docente, excelente. Por eso que estamos reunidos aquí para brindarles estrategias al directivo para que él sepa cómo poder hacer esa visita de asesoría personalizada y también el docente conozca en qué consiste esa visita de asesoría, ¿no? Muy bien, mejorar la práctica docente, muy bien, estamos coincidiendo. Los desempeños establecidos en la rúbrica, muy bien, vamos a ver si los desempeños que están establecidos en la rúbrica. ¿Qué más? ¿Ya? Aparte, el mejorar la práctica pedagógica obviamente implica el mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente. Muy bien. Y los desempeños, aparte de las rúbricas, ¿creen ustedes que vamos a poder nosotros en este ya desempeño del marco de desempeño docente, procesos didácticos? Excelente. Muy bien. Entonces vamos a responder rápidamente al propósito de esta visita de asesoría y cuáles son los desempeños que vamos a monitorear. En la siguiente lámina vamos a observar lo siguiente. A ver, observen ustedes. Aquí estamos planteando, a ver, son 9 desempeños que vamos a, en este caso, poder monitorear y dar la asesoría y el acompañamiento, ¿de acuerdo? Algunos dirán, pero solamente son 5. Claro, el Ministerio de Educación establece 5 desempeños que son para la evaluación de desempeño que ellos, en todo caso que el Ministerio evalúa, ¿no? Cuando es convocado. Sin embargo, nosotros como parte de la UGEL estamos considerando en este caso 4 desempeños más porque creemos que son claves y son importantes, ¿de acuerdo? Y voy a pasar a explicarlos rápidamente en qué consiste cada uno de ellos para que ustedes lo tengan presentes y de alguna manera podamos hacer también un trabajo efectivo, ¿no? Entonces, un primer desempeño, primeramente, el propósito, como usted lo ha mencionado, de esta visita de asesoría personalizada es mejorar la práctica pedagógica, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que sean de calidad, que sean pertinentes, ¿de acuerdo? Para eso, obviamente, vamos a mirar desempeños en ustedes. No solamente ellos, sino que también al final voy a indicar cuál es el segundo propósito. Es un primer propósito, es mejorar la práctica pedagógica. Para eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver algo que ustedes ya conocen, que es el primer desempeño que tiene que ver con involucra activamente a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí vemos 3 aspectos que tendríamos que ir precisando, ¿no? Las acciones que el docente, en este caso, propone para promover el interés y la participación de los estudiantes, es un aspecto que vamos a ver. La otra, la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Y la otra que tiene que ver las acciones que el docente plantea para favorecer la comprensión, en este caso, del sentido, la importancia y la utilidad de lo que aprende. Eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo fijo todos, ¿de acuerdo? Tanto el monitor, al igual que el docente monitoreado. El segundo desempeño, que en este caso vamos a tener en cuenta, o vamos a monitorear, o acompañar, o asesorar, es el promover, en este caso, el pensamiento complejo, ¿no? Que tiene que ver, aquí se va a promoverse el tema del razonamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Aquí vemos 2 aspectos: las actividades que propone el maestro para promover justamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, y las interacciones que tiene durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
O sea, la calidad de esas interacciones justamente para establecer esas lógicas, para poder pedir que el estudiante plantee su postura, su opinión, o para poder pedir al estudiante que realice acciones de diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este segundo desempeño. En un tercer desempeño, en este caso vamos a ver si el docente, en este caso, evalúa el progreso de los aprendizajes, ¿no? Para retroalimentar a los estudiantes. Aquí vemos dos temas. El tema del monitoreo que realiza el docente durante el trabajo que realizan los estudiantes, que puede ser a través de la división de trabajos, las preguntas que realice, ¿no? El tema de las dudas que puede establecer. Y lo otro es la calidad de monitoreo que pueda dar. Ya ustedes conocen y saben lo que debemos que llegar a dar es una retroalimentación, en este caso reflexiva, por descubrimiento, ¿no? Hay algunos que todavía siguen realizando la elemental, en algunos casos también realizan la descriptiva. Entonces tenemos que ir mejorando esos procesos. El siguiente desempeño, el cuarto desempeño, tiene que ver con lo que es propicio un ambiente de respeto y proximidad. Este desempeño es uno de los más logrados, ¿no? Aquí vemos el trato respetuoso que tiene que tener, en este caso, el docente durante la interacción con sus estudiantes, cómo es el trato, si el trato es cordial, ¿no? El tema de la comprensión y la empatía frente a las diferentes necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho problema que podamos decir, porque ya este año pasado hemos estado monitoreando y verificando, ¿no? El siguiente desempeño que tiene que ver es con que regule positivamente el comportamiento, ¿no? Aquí en regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos a ver los tipos de mecanismos que usted brinda para justamente regular. Son aquellos que tienen que ser positivos, más no negativos, ¿no es cierto? Y la eficacia que ustedes tienen para poder implementar esos mecanismos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Adicional a ello, tenemos otro tipo de desempeño. Como les dije, no solamente vamos a ver los 5 desempeños que establece, en este caso, la rúbrica. Recuerden que nosotros como GEL vamos a aprobar el protocolo, un protocolo que se va a enviarse a todos los directores, y este protocolo, además de ello, vamos a trabajar los siguientes desempeños más, que son 4 que estamos agregando. En este caso es el desempeño, a ver, un poquito por favor, es el desempeño 6 que tiene que ver con las actividades orientadas a lograr competencias. Esto de aquí es importante tener en cuenta, si bien es cierto, cuando se hace la observación de los desempeños del 1 al 5, hemos notado de que muchas de las actividades que se plantean no están orientadas a lograr competencias. O sea, uno, no se está mirando que las actividades que se plantean permita la combinación de las capacidades de la competencia, ni tampoco se está observando de que las actividades estén orientadas a desarrollar las actuaciones del estándar. Recuerden ustedes que en las sesiones presenciales hemos analizado el estándar y hemos ubicado cuáles son las actuaciones. Y el currículo nacional nos señala que los estándares son el punto de partida, no solamente para poder evaluar, para establecer los criterios, sino también nos dice que son el punto de partida para poder planificar las actividades. Entonces, vamos a dar una mirada a esas actividades de aprendizaje que estén orientadas a lograr competencias. El siguiente desempeño que estamos planteando tiene que ver con el uso de materiales y recursos educativos de parte del ministerio. También el año pasado, durante el monitoreo que hemos estado observando, hemos podido detectar de que se hace poco uso de estos materiales. Entonces aquí vamos a ver dos aspectos. El uso de textos escolares, cuadernos de trabajo o material concreto que el Ministerio de Educación ha entregado y que tienen que ser usados durante el proceso de aprendizaje. Y no solamente eso, sino también el uso de otro material didáctico que se encuentre en la IEP. O sea, no puede ser justo que en los aulas estemos viendo el docente de geografía esté enseñando con dibujo, ¿no? No sé, el mapa mundi, por ejemplo, cuando tiene material en las bibliotecas, que tiene las cartografías, los mapas, etcétera. Entonces, ese desempeño también lo vamos a ir viendo y es algo que se está plasmando ya en lo que es nuestro protocolo que va a ser aprobado y que le va a llegar tanto a ustedes. El otro desempeño, que es el octavo, tiene que ver con el uso de metodologías inductivas. Recuerden ustedes, y también les menciono, durante el proceso de monitoreo que hemos ido realizando el año pasado, seguimos encontrando aulas en donde el docente sigue siendo el actor principal. Los estudiantes
son aquellos los cuales no participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son aquellos simplemente receptores. Entonces necesitamos que los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan usar las metodologías inductivas, llámese el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, la metodología de indagación, etcétera, y otros más. Aquí vamos a ver si es que los aspectos relacionados, si es que se promueve uno, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo, y vamos a ver si es que estas metodologías inductivas están orientadas justamente a resolver el reto, a promover la investigación que tienen que hacer los estudiantes, a que puedan compartir sus hallazgos, a que puedan discutir sus hallazgos y al final puedan socializarlos. Todo eso tiene que ver con elementos o características propias del uso de metodologías inductivas. Y un último, en este caso, desempeño que vamos a ver, tiene que ver con la planificación curricular. Si bien es cierto, no hemos estado mirando el tema de la planificación curricular, el año pasado hemos iniciado ya a partir de medio año, este año vamos a darle bastante fuerza. Si nosotros aseguramos que la planificación curricular es la idónea, es la adecuada, es la pertinente, de alguna manera tenemos, podríamos decir, un gran porcentaje de garantía de que los procesos a nivel de aula, ya cuando se ejecuta el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo menos estén orientadas al desarrollo de competencias, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la coherencia que tiene que tener sus elementos, que la situación significativa parta de un problema, que el reto sea desafiante, que permita movilizar el pensamiento complejo, que los propósitos estén vinculados con la situación significativa, que la secuencia de actividades permita el desarrollo de la competencia y no solamente eso, sino que se vincule con la situación significativa. Entonces, todo ello está descrito ya en la ficha de monitoreo que también se le va a entregar a ustedes. Entonces, esos son los 9 desempeños que vamos a trabajar este año, los 5 que ya lo conocen y los 4 del 6 al 9 que este año vamos a considerarlo como parte de nuestra provincia, ya que hemos encontrado esas debilidades y queremos fortalecerlas. El otro propósito de la visita asesoría personalizada es que el director, al igual que el especialista, lo que en las visitas de asesoría personalizada que se va a realizarse, tienen un deber, tienen un objetivo, que es identificar buenas prácticas o proyectos de innovación. En las aulas, estimados maestros y maestras, se vienen ejecutando buenas prácticas donde vemos que hay docentes que plantean actividades orientadas al desarrollo de competencias, actividades que permiten el desarrollo del trabajo colaborativo, actividades que permiten poder que el estudiante realice la propia investigación analizando diferentes fuentes que las pueda contrastar, comparar, plantear lo que son sus hipótesis, poder ver, verificar las hipótesis, dar sus alternativas de respuesta. Entonces, esas buenas prácticas van a ser identificadas y se va a irse recogiendo para ir fortaleciendo, sistematizándolas y podamos nosotros durante todo el año ir fortaleciendo para que no solamente puedan participar en el concurso de buenas prácticas que se va a realizarse a nivel provincial en el mes de noviembre, sino que también pueda participar a nivel nacional. La idea es esa, por eso es que es importante y es una tarea, y esto los monitores tienen que tenerlo claro. El director o directivos, coordinadores y docentes, tenemos que identificar esas buenas prácticas. Y como ustedes saben, este año nosotros, ya deben conocer las noticias, hemos sido ganadores de 6 proyectos de innovación, 5 gestionados por lo que es, en este caso, Enseña Perú, y uno que ha sido gestionado por una sola IE, a quien yo reconozco en este espacio, reconozco y felicito a cada uno de los maestros directivos quienes se han atrevido a apostar justamente por innovar, o sea, hacer las cosas diferentes para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mi reconocimiento ya a nivel de UGEL, haremos un tema también de reconocimiento a ello, lo vamos a conversar ya conjuntamente con el director y los especialistas. Sin embargo, durante este proceso de visita y monitoreo de asesoría personalizada durante todo el año, vamos a ir identificando buenas prácticas y al final del año, ya o el siguiente año, no solamente sean 6, esperamos que sean más prácticas que puedan, como quien dice, ser ganadoras, puedan ser identificadas y sobre todo puedan ser compartidas entre nosotros, ¿no? Entonces, esos son los desempeños que vamos a trabajar. Muy bien, hasta ahí hemos visto ya qué es el monitoreo, en qué consiste la visita de asesoría,
hemos podido ver cuáles son las competencias que vamos a priorizar tanto para los docentes como para los directivos. También hemos visto hace un momento cuál es el propósito de la visita de asesoría y también hemos visto cuáles son esos desempeños. No solamente son los 5 que establece el Ministerio de Educación, sino que también en el tema del monitoreo y la visita de asesoría vamos a ver 4 más que tienen que ver con el uso de materiales, la metodología inductiva, actividades para desarrollar competencias y el uso de materiales educativos. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta, y ahora sí viene la participación de ustedes. ¿Con qué frecuencia se va a realizar las visitas de asesoría personalizada? A ver, ya en la semana de gestión, que ha sido en marzo que hemos desarrollado los talleres presenciales, lo he mencionado. A ver, quiero saber si hemos estado atentos, lo tenemos claro o no. A ver, respuestas. ¿Con qué frecuencia se va a realizar la visita de asesoría personalizada? A ver, los escucho. Mientras tomo mi agua. Muy bien, tenemos respuesta. Nos dicen 3 veces, 4 veces, una mensual. Muy bien. Son respuestas, 3 veces por UGEL, 3 veces por el director. Ahí hay una respuesta, muy bien. Muy bien, excelente. Ya algunos ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Hay unos que todavía estamos acercándonos allá a la respuesta. Vamos a ver cuál es la frecuencia de estas visitas de asesoría personalizada y quiénes lo van a realizar, ¿cierto? A ver, presentamos lo siguiente. A ver, las instituciones educativas van a ser agrupadas, va a haber 2 grupos, ¿de acuerdo? 2 grupos de IES. El primer grupo, en este caso, van a ser las instituciones educativas con alertas. O sea, a ver, un ratito. Van a ser las instituciones con alertas, o sea, aquellos que tienen bajos resultados en la evaluación de logros de aprendizaje y en la evaluación censal regional. ¿De acuerdo? Ese es el grupo uno y es el primer grupo que va a empezar. O sea, aquellas IES que tienen altos porcentajes en el nivel en inicio. ¿De acuerdo? ¿Quién va a agrupar qué IES van a pertenecer a este grupo uno? Va a ser los especialistas y luego va a comunicar a cada uno de los directores. ¿Ok? Las visitas que se van a realizar, como lo ha mencionado algún director o algunos directores por ahí o participantes, son 6 visitas, ¿de acuerdo? 6 visitas durante todo el año que vamos a realizar. La primera visita se realiza en el mes de mayo, lo hace el especialista y el director, es una primera visita, pero aquí lidera el especialista. El especialista en esta primera visita va a ser el guía. Al igual el docente, el director va a acompañar, puede ser su director dependiendo, o el coordinador pedagógico. Mayormente lo que queremos es que vaya el director, porque el director es el responsable, a él vamos a fortalecer sus competencias y luego él va a tener que trabajar con su subdirector si lo tuviese o con su coordinador si lo tuviese, ¿de acuerdo? Pero en esta primera visita el especialista es quien lidera ese proceso para poder cómo poder, por ejemplo, hacer el registro de hechos, ¿no? Para poder ver cómo se va a prepararse el diálogo reflexivo, ¿no? Y aquí el especialista es que va a hacer la asesoría personalizada, o sea, ese diálogo reflexivo entre el docente monitoreado y el especialista, que es el monitor. Esta primera visita lo hace el director. Simplemente el director, en este caso, va a ser un observador, ¿no? De cómo es que el especialista hace esta asesoría. Ya en la segunda visita, que es en junio, solo el directivo realiza al mismo docente, ¿de acuerdo? Si yo tengo 3 docentes, obviamente por cada docente es la visita, estoy hablando por cada docente, ¿de acuerdo? La tercera visita también va a estar acompañado el especialista. Pero ya en esta tercera visita, si usted se da cuenta, ya no, quien lidera ya no está, ¿quién está primero? Ya no está el especialista. Quien lidera está ahí el director. El director es quien va a liderar este proceso para ver cómo es que este director, desde esta primera visita que ha visto cómo se hace todo el proceso, y en la segunda visita ha aplicado conjuntamente con su docente, y una tercera para poder verificar, en este caso, la calidad. Lo que queremos, estimados monitores, que son los directores,
especialistas, coordinadores, es que la visita de asesoría personalizada sea de calidad. No podemos seguir haciendo visitas solamente para cumplir. Eso no es el motivo de este programa de formación y de esta asistencia técnica. Queremos verdaderamente que haya cambios, y los cambios se dan cuando yo le doy calidad a lo que voy a monitorear y voy a dar la asesoría personalizada. Y tiene que ver con la reflexión que tengo que generar en el docente para que él pueda cambiar. Si no hay reflexión, no hay cambio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Una cuarta visita, otra vez la realiza, en este caso, el director, ¿ya? ¿No? Acá puede él ir, si tiene su director, llevar a su subdirector, su coordinador, para ir formándolo, ¿no? Como lo está haciendo el especialista durante la primera o tercera visita. Luego viene una quinta visita que es en septiembre, ¿no? En la cual, en este caso, lo realiza también el especialista, el director, y una sexta visita que es en el mes de octubre, ¿ya? Entonces, son 6 visitas que se van a realizarse, y en estas visitas, en la primera visita lidera el especialista, en la tercera y la quinta lo hace el director, pero va acompañado con el especialista, y la segunda, cuarta y sexta solo lo hace el director con el docente. Entonces, ese es para el grupo uno. Para el grupo 2, en este caso, en el grupo 2 van a participar las instituciones educativas. En este caso van a ser agrupadas aquellas que tienen resultados que están en proceso tanto en la ENLA como en la evaluación censal regional. Y ellos van a iniciar su primera visita ya no en mayo, sino lo van a iniciar en el mes de junio. Mismo procedimiento, la primera visita lidera el especialista, la segunda visita lo hace el director con su docente, la tercera visita lo vuelve a realizar, en este caso, el director y el especialista, pero quien lidera, que es en el mes de agosto, es el director. La cuarta visita lo sigue haciendo el director, que es en septiembre. La quinta visita, que es en octubre, lo sigue liderando el director. Y la última y sexta visita, que es en noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos grupos. Ya dije que quién agrupa, qué instituciones educativas van a pertenecer al grupo 1 o al grupo 2, y por ende qué docentes van a pertenecer al grupo 1 o 2, va a ser los especialistas que lo van a comunicar, ¿ok? En función a estos criterios. Muy bien, hasta ahí ya sabemos cuántas visitas se van a darse y cuáles son los criterios para que puedan pertenecer bien al grupo 1 o grupo 2. Grupo 1 inicia ahora en mayo su primera visita, y grupo 2 inicia a partir de junio, y así según lo que es la línea de tiempo. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente consulta, la siguiente pregunta. La pregunta va orientada: ¿qué instrumento se va a utilizar para el monitoreo y la visita de asesoría personalizada? A ver, le damos un minuto para que puedan responder. Ya ustedes conocen, pero quiero recoger su información, quiero que sea participativa. Le damos un minuto mientras voy leyendo. Rúbrica, dicen, muy bien. Cuaderno de campo, ficha de monitoreo pedagógico, excelente. Rúbrica, ficha de monitoreo. ¿Algún otro instrumento más? Excelente. La mayoría menciona, está entre cuaderno de campo, ficha de observación, rúbrica. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos instrumentos que vamos a utilizar en el marco del programa de formación de directivos y de maestros, ¿no? Entonces son los siguientes. A ver, ustedes van a utilizar un primer instrumento que es el plan de monitoreo, que es un instrumento de planificación, ¿de acuerdo? O sea, si no planifico mi visita de asesoría personalizada, obviamente, pues no sé qué fecha lo voy a hacer, qué fecha lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, el plan de monitoreo. Un plan de monitoreo práctico, así como ven en el esquema, práctico y sencillo. No necesito un plan de monitoreo que tenga 10 hojas, 7 hojas, donde esté su justificación, que esté su justificación, el por qué, marco legal. No, no, no. Necesito algo práctico. Necesitamos cosas prácticas que nos permitan poder
ser efectivos en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, un primer instrumento es su plan de monitoreo que va a trabajar. Un segundo instrumento, ya usted lo mencionó, es el cuaderno de campo. Vamos a darle una estructura de un cuaderno de campo, cómo es que tienen que ustedes trabajarlo y desarrollarlo. Un tercer instrumento es, que es algo nuevo, que tal vez ustedes no lo han visto, es la matriz de preparación del diálogo reflexivo, ¿de acuerdo? Y un cuarto instrumento que vendría a ser, en este caso, lo que ustedes han mencionado, la ficha de monitoreo al desempeño docente. A ver, aquí quiero hacer un tema de reflexión, ¿no? Si bien es cierto, todos planificamos, genial. Todos utilizamos cuaderno de campo, genial. Pero hay un tema, no estamos haciendo, no estamos preparando ese diálogo reflexivo, ¿no? Para poder justamente poder hacer la deconstrucción de la práctica pedagógica al docente observado. Porque yo para poder, obviamente, hacerle reflexionar y hacerle cambiar sobre su propia práctica, tengo que yo analizar cómo es que he realizado esa práctica pedagógica y para eso tengo que identificar cuál es el supuesto que tiene ese maestro, ¿no? ¿Y qué preguntas son las que voy a preguntarle, plantearle, ¿no? ¿Y qué herramienta pedagógica es la que le voy a dar justamente para que a partir de ese supuesto, si es erróneo, pueda modificarlo a través de la luz de la nueva información? No lo que yo digo como monitor, sino lo que dice el marco teórico, el marco curricular, el marco pedagógico, ¿no es cierto? Para al final recién utilizar mi ficha de monitoreo, que es donde yo recién interpreto cuál es el nivel alcanzado que tiene, en este caso, mi docente. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 instrumentos que se van a utilizar. A partir de ahora, lo que voy a hacer es poder desarrollar un ejemplo de cómo tiene que hacerse ese plan de monitoreo, cómo tiene que ser ese cuaderno de campo, cómo tiene que realizarse esa matriz de preparación y cómo al final tengo que llegar a interpretar el resultado como producto del análisis previo que he podido realizar. No es que yo planifico, registro hechos y de frente me voy a interpretar en qué nivel se encuentra. No, antes tengo que hacer un proceso de análisis, de reflexión, de deconstrucción, de yo como monitor de la práctica observada del docente para luego entrar a dialogar, a hablar con él para que él pueda deconstruir su propia práctica desde su mirada, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces empezamos. A ver, entonces empezamos con el plan de monitoreo. El plan de monitoreo, la primera parte, su estructura es esta, donde van datos informativos, como ustedes pueden ver. La IE, cantidad, ya ustedes colocan, código modular, cantidad de sesiones, cantidad de docentes, turno, duración del monitoreo 10 días, 20 días, un mes, no lo sé, dependiendo. Plantea usted su objetivo, acá le he puesto un objetivo yo, que es mejorar la práctica pedagógica del docente a través de la planificación, mediación y evaluación, a través del análisis de la planificación, observación de clase y asesoramiento sobre su propia reflexión, ¿no? Y la forma como voy a intervenir, digo, se va a aplicarse monitoreo y la asesoría personalizada. Para esto voy a observar al docente, voy a visitar hechos, voy a preparar y realizar el diálogo reflexivo, voy a identificar fortaleza, voy a establecer compromisos, ¿no? Por aspectos que mejorar, voy a revisar la planificación, voy a identificar también buenas prácticas o proyectos de innovación, porque esa es mi intención. Recuerden los propósitos de esa visita de asesoría personalizada. Muy bien, ya tengo la primera parte y la segunda parte del plan de monitoreo tiene que ver con el cronograma, así de sencillo, donde pueda colocar el nombre de los docentes, qué grado, qué sección pertenece y cuál es su turno. Y las fechas según el cronograma. Si yo voy a hacer 3 visitas como director, debo indicar qué días, el 12 de mayo, el 26 de julio, el 26 de septiembre. ¿De acuerdo? Menciono así de todos mis docentes. En este caso, mis docentes de segundo y secundaria y de cuarto grado de primaria. ¿Ok? Entonces, este es el plan de monitoreo así de simple y práctico. No necesitamos más para poder trabajar. Lo que más me interesa es cómo usted va a abordar ese diálogo reflexivo, ¿no? Cómo usted va a recoger, registrar los hechos. Es lo que más vamos a ir viendo porque queremos darle calidad a nuestro monitoreo, a nuestras visitas de asesoría personalizada. Muy bien, nos hacemos la siguiente pregunta. Ahora, miren, ya he planificado, ya sé cuál es mi objetivo, ya sé cómo, de qué manera voy a intervenir, la forma que voy a intervenir, y ya sé qué fechas voy a visitar a mi docente. Ahora me hago la siguiente pregunta, o nos hacemos la siguiente pregunta.
¿Cuáles son esos procesos que debo realizar como monitor en la visita de asesoría? O sea, yo tengo que realizar algunos procesos. Ya ustedes lo han ido mencionando, pero queremos precisarlos. ¿Cuáles serán? A ver, recuerda que usted ha planificado, ahora te toca ir al campo. O sea, vas a ir tú a observar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vas a hacer? Ya más o menos estoy viendo. A ver, ¿cuáles serían esos procesos claves que tú tienes que realizar al momento de poder realizar esa visita de asesoría? A ver, le damos un minuto para que puedan responder. Ideas, suelten las ideas sin miedo. A ver, algunas ideas. Todavía no tenemos ideas. ¿Alguien? Registrar las actuaciones, excelente, ya, es un proceso que vas a hacer, obviamente. Cuando vas a ingresar al aula, tú vas a observar y vas a registrar, ¿no es cierto? Socializar la ficha de observación, ya, puede ser un proceso previo antes, ¿no es cierto? Ya, sí, sí, podríamos considerarlo también, que podría ser un proceso antes, ya, pero estamos hablando durante, ya. Brindar el acompañamiento de reflexión, ya, eso sí, como parte del proceso estás acompañando, ¿no? Sí. Vas a planificar, vas a observar el registro, ok. Observar, analizar, excelente, vas a analizar. Muy bien, vas a analizar. Muy bien. Muy bien, vamos sacando algunas ideas aquí, excelente. Y vamos a ir respondiendo, vamos a observar, vamos a registrar, vamos a analizar y vamos a reflexionar. Excelente, ya vamos entendiendo algunos procesos por ahí. Muy bien, entonces ya ustedes tenemos la idea, vamos a ir ahora fijando cómo es que vamos a hacer, qué procesos son los que vamos a realizar durante la intervención ya cuando estemos a nivel de aula, porque recuerden que la visita de asesoría personalizada será durante y después, ¿no es cierto? Eso lo hemos manifestado al inicio. Entonces vamos a ver cuáles son esos procesos. A ver, el monitor, que puede ser el director, el subdirector, coordinador pedagógico, especialista, tiene que asegurarse que debe desarrollar los siguientes procesos. Un primer proceso es el observar, como usted lo ha mencionado. Tengo que observar la práctica pedagógica del docente, ¿no? Registrar, en este caso, ¿qué cosa? Los hechos en el cuaderno de campo, como podemos ver, el siguiente proceso. El tercer proceso es categorizar. Ojo, una vez que he registrado todos los hechos o las situaciones pedagógicas que se han dado entre la interacción entre el docente y los estudiantes y el objeto de aprendizaje, empiezo a categorizar. Diré, esto de verde me va a servir para tal desempeño, lo de amarillo para tal desempeño. Voy categorizando, ¿de acuerdo? Para luego poder analizar. Y el proceso de análisis tiene que ver cuando yo uso la matriz de preparación del diálogo reflexivo. Cuando voy a ver de todos los aspectos que he monitoreado, cuál de ellos necesito priorizar porque tiene debilidades el maestro. Si es que mi docente, en este caso, tiene un nivel 4 porque hace bien el tema de propiciar un ambiente seguro, entonces ya no voy a analizar ese desempeño, porque ese desempeño lo está logrando. Lo que yo tendría que analizar es aquel que tiene debilidades o aspectos por mejorar. Entonces ahí priorizo, ¿no? Coloco ahí el desempeño que voy a colocar, coloco ahí los hechos que me van a ser útiles para poder dar sustento a lo que es, en este caso, mi análisis, mi reflexión. Identifico los supuestos que voy a tener referente a esa práctica, frente a esos hechos, ¿no? Y también, en este caso, planteo mis preguntas reflexivas, ¿no? Entonces, ese es el proceso de análisis en el cual se va a realizar, que ahorita lo vamos a ir desarrollando con un ejemplo. Y al final, realizo el proceso de interpretación de los resultados. Es cuando yo ya recién, como producto de esta observación, de este registro, de esta categorización, de este análisis, y después de haber realizado el diálogo reflexivo, o al finalizar de haber realizado el diálogo reflexivo, llego a interpretar cuál es el nivel de logro que ha tenido, en este caso, mi docente. O sea, qué nivel de desempeño ha logrado. Pero en función a qué? A evidencias, o sea, a hechos que he registrado en mi matriz del diálogo reflexivo, en mi cuaderno de campo. ¿De acuerdo? Entonces, estos procesos los voy a ir desarrollando ya con los ejemplos, utilizando los diferentes instrumentos. ¿Ok? Entonces, prestemos atención aquí. Esta es la parte importante que quiero que cada uno de ustedes esté atento. Muy bien. A ver.
Vamos a ver. Cuaderno de campo. Ya sabemos que el cuaderno de campo es un instrumento etnográfico en el cual se registran hechos, situaciones pedagógicas, las cuales se observan durante el proceso, en este caso, de interacción entre el docente, estudiante y el objeto de aprendizaje. Ojo, registro hechos, no interpretaciones, no conclusiones, ¿ah? Es muy distinto que yo interprete y concluya, sino lo que yo observo, registro, ¿de acuerdo? Ese es mi cuaderno de campo. Entonces, para eso hago dos procesos, observo y registro. Obviamente observo la práctica pedagógica, como vemos en la imagen, y utilizo el cuaderno de campo. El cuaderno de campo tiene dos partes. Una primera parte donde es la fotografía gráfica del aula. Aquí vamos a ver cómo está organizado el aula, cómo se organizan los estudiantes y cómo está la organización de los espacios. Ojo, esto para todos los niveles y modalidades, ¿de acuerdo? Obviamente ya colocas tú tu título y todo lo demás, ya vas colocando ahí. Entonces, seguimos. Alguien está jugando, vamos a detectar ahí el que está jugando para bloquearlo y mandarlo a sala de espera. Entonces, vamos a ver. Entonces, una vez que hemos identificado ya este primer aspecto, entonces voy a poner un ejemplo cómo podríamos, en todo caso, diseñar, ¿no? Acá les he traído un ejemplo ya como parte de la aplicación, entonces se ha aplicado también ya. Por ejemplo, digo, los estudiantes se encuentran ubicados en dos grupos o equipos de trabajo, ¿no? El aula no está letrada, no se observan sectores, no se observa la biblioteca de aula y tampoco se observa la producción de los estudiantes. ¿Qué estamos viendo aquí? Una fotografía gráfica del aula, viendo la organización, tanto del aula de los estudiantes como también de los espacios. ¿De acuerdo? Entonces, es así como tendríamos que realizar algo bravo. Y esto lo realizo al momento que he ingresado, ¿no? Porque el monitor va a ingresar, saluda a los estudiantes, comunica el propósito, se ubica en un lugar donde no puede interferir, donde pueda tener una buena observación, ¿no? Una buena escucha, y empieza a observar el aula y empieza a registrar lo que observa, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora vamos a la segunda parte del cuaderno de campo, la estructura. Aquí, en la primera columna, están las situaciones o hechos pedagógicos son los que se tienen que registrar y damos un espacio para comentarios o de reflexión que podría utilizar el docente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo le voy a presentar ahorita y le voy a ir leyendo es una extracción de un registro de hechos, ¿de acuerdo? Que lo voy a utilizar para ejemplificar cómo es que se tiene que registrar los hechos, cómo es que se tiene que analizar utilizando la matriz del diálogo reflexivo para identificar los supuestos, plantear las preguntas, para yo recién poder entrar a dialogar con el docente. O sea, es un análisis técnico previo que tengo que realizar como monitor, ¿no es cierto? Entonces, voy a darles a conocer. Este, por ejemplo, es el registro de hechos. Dice así: enseguida la docente lee los criterios de evaluación y explica brevemente cada uno de ellos. Dice, después la docente le dice a los estudiantes que leerá un caso del año 2006 por primera vez, una comunista juramenta en quechua. La D, docente e estudiante. La docente dice, ¿qué problema se puede observar en este caso? Estudiante, la discriminación, responde. Docente, ¿cómo crees que se habrá sentido esa congresista? El estudiante dice mal. Estudiante dice, opino que está mal porque en los últimos tiempos se está perdiendo nuestras lenguas y debemos comentarlo. Docente dice, ¿qué hubieras hecho? Me hubiera sentido mal, me hubiera bajado autoestima. Docente, ¿pero qué hubieras hecho? Ahí nomás queda, no denunciaría, no denunciarías nada. Estudiante, denunciaría para que no se siga con el bullying. Docente, entonces, ya leímos el caso. Ahora vamos a leer nuestro texto. Tenle una inspección global, rapidito nomás, que me sigan. ¿De qué va a tratar el texto? Docente, ¿de qué va a tratar el texto? Estudiante, de la discriminación en la sociedad. Docente, ya está bien. Docente, ¿cómo está organizado el texto? Estudiante, en Pagaformis. El texto es argumentativo, es artículo de opinión, el estudiante dice. El docente, así es. Un texto argumentativo, generalmente los artículos de opinión son argumentativos y tienen una estructura. Empieza con una introducción donde está la tesis, que es la opinión del autor, luego tenemos desarrollar las conclusiones. A ver, en este párrafo, ¿cuál consideras que es la idea importante? Estudiante dice, nadie debe ser discriminado. Seguimos con el registro. De hecho, ustedes pueden ver todo lo que la maestra y el docente interactúa, se registra. Aquí no hay conclusiones, ¿ah? Ni tampoco interpretaciones. La docente indica que sobre las ideas principales. Docente, bien,
Si consideras que esta es la idea importante, subraya. Tú también subraya. ¿Qué va a suceder si alguien insulta o discrimina? Estudiante, pena privativa por 2 años. Docente, ¿a qué se refiere? ¿Quién es un servidor público? Estudiante, los que no benefician. Estudiante, los que atienden en centros comerciales. Estudiante, ¿cuál subrayo? Docente, identifique y subraya. Otro estudiante lee, otro estudiante está distraída. Docente, Medalit, ¿qué has entendido? Estudiante, de lo que dijo Jefferson O'Nara. Docente, ¿en qué estás distraída? Entonces la Constitución nos apara. Pero a pesar de eso, ¿qué pasa? Estudiante, sigue discriminación. Docente, ¿cuál sería la idea principal? Estudiante, Miss, ahí será. Docente, ya, pero completa la Constitución. ¿Qué nos dice la encuesta según este párrafo, estudiante? Que el 53% se considera fascista. Docente, imagínense, más de la mitad, nosotros somos un país más discriminador, ustedes son discriminadores. ¿Los he escuchado decir que chueros, serranos, debería ser así? Estudiante, no. Estudiante, ¿qué subrayamos? Docente, desde hasta, debes estar más atento. ¿Cuál considera que es la idea importante? A ver, ordena tu idea. Y tú también, señalando a estudiantes, solamente en esa fecha debemos poner la práctica de esta ley. Solamente el ministerio. ¿Qué debe hacer ustedes, estudiantes? Concientizarnos. Seguimos registrando algunos extractos más, que son los que voy a utilizar para explicar. Dice el docente, bien, concientizarnos. ¿Qué nos dice el último párrafo, estudiante? No al racismo. Docente, exacto, debemos decirle no al racismo, todos debemos tratarnos con respeto. Miren cuántos años atrás se han dado las leyes que defienden a estos grupos sociales, a los grupos lingüísticos. ¿Ha cambiado? Estudiante, no. Docente, ¿qué debemos hacer? Estudiante, no debemos discriminarnos. Docente, ¿qué puede pasar si discriminamos? Estudiante, nos denunciarían. Docente, ¿y qué puede pasar? Estudiante, puede quedar preso. Docente, un estudiante se ríe, no es broma, Jefferson. Estudiante, profesora, que es enquistada. Docente, ¿a qué te suena? ¿Alguien se ha traído el diccionario? A ver, quiste, ¿te suena? E. Estudiante, es una enfermedad, o sea que es como una enfermedad. Docente, claro, algo por ahí. ¿Nadie ha traído celular? ¿Tú qué idea tienes? Dice. La discriminación está enquistada en la sociedad. Estudiante, ¿qué está ahí? Docente, ya, algo por ahí, ¿qué más? ¿Algo? ¿Se rinde? Un estudiante se encuentra completando la ficha de más preguntas, como es aquí. ¿Qué tipo era? Eso ya hemos completado. Docente, deduzcan, ¿qué es enquistada? Estudiante, que vive en la sociedad. Y la última parte, que estamos como parte del extracto, dice el docente, enquistada significa que esté enraizada, incrustada, responde las preguntas. ¿De qué trata el texto? Amplía la información. La palabra enquistada tiene relación y les dice, enquistada significa enraizada, ya les he dicho. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué ahora ha sido escrito? Estudiante, para reflexionar, Miss. El estudiante no recibe respuesta. Para reflexionar, estudiante. Docente, ¿sobre qué? Estudiante, sobre discriminación. Docente, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Estudiante, concientizando. Docente, ¿a qué está dirigido? Estudiante, a todos mis. Docente, a todos, pero especialmente a quién. Estudiante, a los discriminadores, estudiante, a los discriminadores, a los que discriminaron. Entonces, aquí se ha presentado un extracto de cómo registrar los hechos, ¿ya? Es importante que los hechos estén registrados en este sentido. Aquí no hay interpretaciones, no hay conclusiones. Eso tendremos que tener en cuenta. Y durante los procesos de monitoreo que hemos estado realizando, vemos que no estamos haciendo bien el registro de hechos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta observación, donde el docente ha observado, el monitor ha observado al docente y ha registrado ya los hechos, viene el segundo proceso, ya utilizando el instrumento que es el cuaderno de campo, que viene la categorización. No todos los hechos que he registrado en el cuaderno de campo las voy a utilizar. Voy a tener que categorizarlos, cuáles son los que van a servirme para tal desempeño, ¿no es cierto? Entonces aquí en este ejemplo ya, en este caso el monitor lo que hace es categorizar, dice, muy bien, desde de qué va a tratar el texto hasta así es un texto, me va a servir estos hechos para poder ver el tema de promover el funcionamiento de la criteria y pensamiento crítico. Miren, ya va categorizando. ¿Qué más? También a partir de aquí, de que de bien considera que esta es la idea principal, hasta identifica y subraya, voy a utilizar para promover el razonamiento y el pensamiento y la creatividad. Entonces ya va anotando ahí sus comentarios, sus apuntes, ¿no es cierto? Vamos ahora, también aquí, a ver, ustedes observan, ya registra o categoriza estos hechos que lo va a utilizar para ver el desempeño de evalúa el progreso de los aprendizajes para instrumentar a sus estudiantes. No solamente ellos, sino también utiliza estos hechos para justamente poder ver este desempeño. Hasta ahí el docente ya ha categorizado, ¿no? O sea, después de haber observado, se ha sentado,
ha revisado y ha empezado a identificar cuáles de estos hechos o situaciones pedagógicas me van a permitirme para cierto desempeño. Una vez que ha realizado eso, viene ya la utilización de la matriz del diálogo reflexivo. Y acá tenemos la matriz. En este proceso es donde va a analizar, en este caso el monitor, ya va a tener que deconstruir la práctica que ha observado desde su propia perspectiva, ¿de acuerdo? Va a tratar de entender lo que ha querido hacer el docente en su práctica pedagógica. Pero esta matriz de preparación de diálogo reflexivo tiene tres momentos. El diálogo reflexivo tiene tres momentos. Un momento de diálogo de apertura, que es donde tú empiezas a poder generar confianza. En este caso, cuando tú vas a interactuar con el docente, debes generar confianza, debes identificar sus aciertos y debes empezar a explorar acerca de cómo ir llevando, en este caso, el desarrollo de aprendizaje. Aquí planteas una serie de preguntas. Entonces, tú para poder llegar a realizar ese diálogo, tienes que preparar tus preguntas. Tú no puedes irte sin preparar tus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer momento del diálogo de apertura. Un segundo momento viene a ser ya el diálogo de reflexión y retroalimentación que vas a tener ya con el docente. Si bien es cierto, en esta primera estás ya, como quien dice, dando confianza, generando para que pueda ingresar, ya en esta segunda es que hay acá una reflexión más profunda de la propia práctica. Aquí vas a determinar cuál es el desempeño, pones los hechos que has identificado, que están categorizados, identificas cuál es el supuesto del docente frente a ese hecho y planteas las preguntas que te van a permitirte a ti ejecutar esa interacción entre el docente y el monitor. Y vas a tener que preparar también algunas herramientas, porque vas a ver que su supuesto te has equivocado y tú a la luz de ese nuevo conocimiento, que puede ser un documento, una guía, puede ser un programa curricular, rúbricas, etcétera, para que ese docente deje su supuesto si es que es negativo y pueda, como quien dice, adecuarse a la nueva información, ¿de acuerdo? Y el último momento es el momento del diálogo de compromiso y de mejora. O sea, una vez que se ha develado a la luz del nuevo conocimiento ese supuesto, que ha sido, vamos a decirle, no ha sido el acertado, y ha reflexionado y ha cambiado, entonces el docente tiene que establecer sus compromisos. Pero para poder establecer compromiso, tú tienes que llevar preguntas que te permitan justamente sostener ese diálogo, ¿no? Preguntas que tú empieces a preguntar y él empiece a responder y reflexionar y puede establecer su fecha de compromiso. Entonces, ahora, antes de poder poner el ejemplo a partir de el registro de hechos que hemos visto en el cuaderno de campo, tomando como ejemplo esos hechos, y de la categorización, quiero brindarles alguna información de lo que es el diálogo reflexivo, ¿no? Y yo sé que ustedes lo saben, pero quiero fijar las ideas bien claras para que podamos tenerlo claro. Y planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas fases o momentos del diálogo reflexivo? A ver, porque ustedes todos los días, no todos los días, todos los años monitorean, ¿no es cierto? Monitorean, acompañan. Entonces entiendo yo que ustedes como directivos manejan cuáles son esas fases y cuáles son esos momentos. Yo ya los estoy indicando, ¿ah? Les estoy diciendo durante toda la exposición, les estoy mencionando, pero quiero que ustedes lo tengan claro porque a veces no lo fijamos bien. Quiero saber cuáles son esos. A ver, dejo abierto el chat y empiezo a leer sus mensajes. ¿Cuáles son esas fases y momentos del diálogo reflexivo? Ideas, ¿cuáles son las fases y momentos del diálogo reflexivo? De apertura, ya, es un momento que ya lo he mencionado, excelente. Doris dice de apertura, muy bien Doris. La atenta. Fase de la reflexión pedagógica, que también lo hemos visto, de asumir compromisos, excelente. Ya, esos son los momentos, ¿de acuerdo? Ya, de apertura, de reflexión y de cierre, muy bien, de preparar el diálogo reflexivo. Ya, estamos atentos, excelente. Muy bien. Muy bien, ya algunas ideas. Vamos fijando, ¿ya? Voy a responder a esta pregunta para ir fijando con ustedes las ideas, ¿de acuerdo? Empezamos.
A ver, las fases de diálogo reflexivo son tres, ¿de acuerdo? Una primera es la observación de la sesión. Aquí, ¿qué cosa haces? Haces el registro de las situaciones o hechos pedagógicos, que ya lo hemos hecho a través del registro en el cuaderno de campo. ¿De acuerdo? La segunda fase del diálogo reflexivo es la preparación, que también lo hemos mencionado, y para eso van a utilizar un instrumento que es la matriz, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué haces? Observen, ¿qué haces aquí? Tú como monitor, que has observado, que has registrado los hechos, vas a deconstruir la práctica pedagógica del docente observado desde tu mirada como monitor. O sea, tú vas a entender, tratar de entender lo que ha realizado el docente sobre su práctica y si ha podido lograr o no lograr los propósitos, si ha desarrollado las competencias o no. ¿De acuerdo? En eso consiste esta parte. Y no solamente eso, sino tú vas a preparar interrogantes para abordar ese diálogo reflexivo. ¿De acuerdo? Y la última fase del diálogo reflexivo viene a ser ya el diálogo, o sea, durante el diálogo, cuando ya hay la interacción entre tú y el docente en esa asesoría personalizada, que es fluida, que es un intercambio profesional, ahí se van a darse tres procesos que tendremos que tener en cuenta. La primera es de que tú tienes que lograr que el docente deconstruya su práctica pedagógica, pero desde su propia reflexión de él. Para eso vas a plantear preguntas orientadas a ello, ¿no? Si no planteas las preguntas, difícilmente vas a lograr que él reflexione sobre lo que ha hecho. No solamente eso, sino vas a construir el nuevo saber con él, brindando retroalimentación sobre su práctica. Pero tú no le vas a decir, ¿sabes qué? Esto debes hacerlo así, así. Tú tienes que, a la luz del nuevo conocimiento, hacerle, como quien dice, leer, apropiarse de ello para que él pueda acomodar y cambiar. Tal vez su supuesto, él pensaba de que para poder, por ejemplo, evaluar, tiene que utilizar los desempeños. Es lo que él creía, pensaba, porque así le han dicho en las capacitaciones, me mencionan. Pero lee el currículo nacional y le dice que para poder evaluar tiene que utilizar los estándares, porque los estándares son los criterios comunes y precisos. Obviamente, si el estándar de ciclo me permite planificar, yo voy a tener que evaluar. Entonces, mira, cambia su forma de pensar, ¿no? A partir de la luz. Y lo último es que tú tienes que orientar, establecer esos compromisos de la transformación pedagógica. Entonces, esas son las tres fases del diálogo reflexivo. Sin embargo, durante el diálogo reflexivo en sí, está lo que ustedes han mencionado, los tres momentos. El momento de apertura, donde se da un trato cordial, se empieza ya a examinar acerca de la práctica, se reconoce ciertos, ¿no? Está el diálogo de reflexión propiamente dicha, que ya es más profunda sobre la deconstrucción de su propia práctica del docente, y el compromiso de mejora. Entonces, esas son las fases y los momentos del diálogo reflexivo. Voy a darles algunos tips, preguntas, cómo podrían ustedes hacer esto de acá, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en los momentos del diálogo reflexivo. Son tres momentos, hemos dicho, uno de apertura, una de reflexión propia más profunda y la otra de compromisos. Esta primera, que tiene que ver con el momento del diálogo de apertura, aquí dice que tú vas a tener una interacción efectiva. Y no solamente efectiva, sino también tiene que ser afectiva. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar en un proceso de generar confianza. Tú no vas a agarrar y hacer que el docente, en este caso, cuando llegue a conversar contigo, generes antipatía o rechazo a ello. Y obviamente, si tú generas este diálogo, también de parte del docente monitoreado, tiene que haber apertura, porque no todos siempre lo conocemos o no todos siempre lo hacemos bien. Siempre hay una mirada externa, que puede ser de tu director, de tu especialista, o de tu subdirector o coordinador, que te va a ayudar a mejorar tu práctica pedagógica. Pero también tienes que ver aciertos y fortalezas en ese proceso, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino llegas a un proceso de construir la práctica pedagógica. Ese es el inicio para que pueda deconstruir la práctica pedagógica el docente. Ya en la reflexión profunda, ya el momento de reflexión netamente, aquí te dice que es una reflexión profunda ya sobre la práctica propiamente dicha, ¿no? Aquí hay algo importante. Debes estar atento a tus emociones, porque recuerda que el docente no solamente es un tema cognitivo, sino también está cargado de emociones, porque tiene una carga familiar, tal vez tiene problemas, tiene preocupaciones, tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? ¿No? No solamente eso, sino también tienes que parafrasear al momento que te da sus respuestas él, tú tienes que volver a parafrasear, señalando, precisando y si es posible anotando, para que él fije que lo que te está diciendo está comprendiendo, no solamente ello, sino que también en algunos momentos hay que mantener el silencio.
Si el docente en algún momento se queda callado, no es porque no sabe, sino porque está organizando sus ideas para justamente poder responderte, porque está recordando qué actividades ha propuesto y si le ha permitido o no lograr su propósito. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante tener en cuenta eso de ahí. No solamente ello, sino aquí el propio docente, debes lograr tú que el propio docente tome distancia de su práctica pedagógica y a la vez analice su práctica desde otra nueva perspectiva. ¿Qué implica ello? Que debe develar sus supuestos. El supuesto que tal vez que para poder plantear los criterios de evaluación, equivocadamente, ha sido que él tenía que utilizar, en este caso, los desempeños, ¿no? Pero la nueva luz, él agarra y tiene que tomar, en este caso, construye nuevos significados y a partir de la fecha va a tener que darse cuenta y planificar los criterios a partir del estándar, ¿no? Entonces pongo un ejemplo ahí. Y ya en el tercer momento, ya que es de compromiso, una vez que ya a la luz de la nueva comprensión de su práctica, o sea, de ese supuesto que ha sido develado y que ha construido un nuevo significado, es que se establecen nuevos cursos de acción. Y establecer nuevos cursos de acción es ponerlo en práctica. Significa que si yo he planificado ya mi unidad, mi programa, mi proyecto, a través de los criterios partiendo de los desempeños, o sigo considerando desempeños, ya no tendría. Entonces, mi puesta en acción es cambiar eso, actualizarla eso. Recuerden que las programaciones son una hipótesis, son flexibles, pueden ser modificadas, ¿no es cierto? Y pongo a prueba en el aula. Entonces ya empiezo a evaluar, en este caso, a mis estudiantes sus actuaciones a partir de criterios que parten desde el estándar, ¿no? Entonces, esos son los momentos que tendríamos que tenerlo en cuenta para poder entender. Ahora, ¿qué tipos de preguntas? Aquí hay unos ejemplos de preguntas. Hay que plantear preguntas abiertas, no cerradas. Por ejemplo, ¿de qué manera recoger la información sobre el desarrollo de las actividades de sus estudiantes? ¿Qué le propuso al estudiante para superar esta necesidad de aprendizaje? ¿No? Son preguntas abiertas que tendríamos que plantearles. O preguntas neutrales. ¿Qué estrategia priorizaste y por qué? O también podrías parafrasear. Me comentaste que no alcanzaste el tiempo para concluir tu última actividad de aprendizaje. ¿Crees que esto ocurrió porque esta actividad era más compleja que las anteriores o porque no controló suficiente el tiempo? ¿Qué digo aquí? Dejo abierto ahí para que él me pueda explicar, ¿no es cierto? O algunas reflexivas. ¿Por qué piensas que es importante trabajar esta competencia o estrategia en tus estudiantes? ¿Cómo evalúas tú la pertinencia de los propósitos de la sesión y la estrategia que utilizaste? Miren, son preguntas que nos tienen que permitir justamente la reflexión en el docente, que él pueda deconstruir su práctica pedagógica. Entonces, esos son los tipos de preguntas. Además de ello, para el diálogo de apertura, como para el diálogo de compromiso de mejora, podrías plantear estas preguntas. Por ejemplo, para iniciar, ¿cómo te sentiste en la ejecución de esta actividad hoy? ¿Cuál es el principal propósito? ¿Qué opinas sobre el trabajo desarrollado en la retroalimentación de estudiantes? ¿Cómo se siente este proceso de monitoreo? Entonces empiezas a iniciar, ¿no? O diálogo de compromiso de mejora, podrías plantear unas preguntas como estas. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que extraes de esta experiencia? ¿Qué compromisos asumes? ¿Cuáles serán las nuevas acciones que pondrás en práctica? ¿Cuándo las pondrás en práctica? Miren, todo esto está orientado a lo que veo explicando anteriormente sobre cómo tiene que realizarse la matriz. Entonces te doy aquí algunos tips, preguntas, conceptos que te podrían ayudar a fijar mejor tu desempeño al momento de poder monitorear y abordar justamente o preparar tu diálogo reflexivo. Muy bien, regresamos a la matriz y ahora sí. Entonces, ya sé que la matriz tiene tres momentos: diálogo de apertura, reflexión profunda y tema de compromisos. Entonces, completo los datos y diré, ¿no? Un ejemplo sería: bien, buen día, maestra. Después de haber realizado su sesión, vamos a iniciar nuestro diálogo sobre su práctica pedagógica. Dígame, maestra, ¿cómo se sintió durante el desarrollo de su sesión? Primera pregunta, de apertura y de confianza. ¿Cuál era el principal propósito de la sesión? Ya voy empezando a examinar la práctica. ¿Qué estrategia priorizó para ello? ¿A qué secuencia lógica obedece la manera que se desarrolló la sesión? Miren, pero no solamente eso me dice, que debo generar confianza. Me dice que también que debo reconocer aciertos. Digo, bien maestra, quiero manifestar a usted que de acuerdo a lo observado, usted tiene fortaleza para promover activamente a los estudiantes su aprendizaje. Además de ello, he observado que usted regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con ello? ¿Por qué? Mira, le reconozco. Ya habíamos mencionado, ¿no? Que si yo observo los diferentes desempeños y veo que estos desempeños que tienen que ver, que regula positivamente el comportamiento, que tiene que ver con que promueve activamente
en los estudiantes, en este caso su aprendizaje, yo no tendría por qué entrar a dialogar, porque ahí hay fortalezas, hay aciertos que está teniendo, si no tendría que trabajar aquello que tengo debilidad. Graciela, deje jugar. Muy bien. Entonces, estas serían algunas preguntas de cómo tú podrías ingresar o introducir ese diálogo de apertura que estamos hablando. ¿De acuerdo? Ya ustedes obviamente con la experticia y el trabajo que hacen lo pueden hacer mejor y plantear otro tipo de preguntas. ¿Ok? Vamos ahora ya netamente al análisis ya de la reflexión propia. Entonces, ¿se acuerdan que en el cuaderno de campo había categorizado dos desempeños, ¿cierto? Uno era el tema de que promueve el razonamiento, la creatividad y lo que es el pensamiento crítico, y el otro que era evalúa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, lo que hace el monitor es ubicar el desempeño y ubica los hechos o situaciones pedagógicas que son resaltantes que le va a servir para poder identificar el supuesto. Aquí, por ejemplo, he marcado las preguntas que ella hace, que son resaltantes para mí, con una respuesta de los estudiantes, ya ustedes lo han leído. Seguimos registrando más hechos. Aquí está. Del mismo modo, invito a estudiantes a la lectura de manera alternada. Miren, ¿ah? Aquí hace preguntas relacionadas, voy a regresar. Por ejemplo, ¿de qué manera trata el texto? Dice, ¿cómo está organizado el texto? ¿No? Y el estudiante responde ahí y ella da respuesta a eso, ¿no? Luego de eso, ella invita a estudiantes que realicen una lectura de manera alternada, por ejemplo, ¿no? Además de ello, plantea la pregunta, ¿cuál consideras que es la idea importante? Dice, da respuesta ella bien si considera que es idea, ¿no? Otro, miren, hasta ahí he extraído yo dos extractos de los hechos. Ahora, una vez que ya tengo esos dos extractos de esos hechos, lo que yo tengo que es identificar a partir de los hechos, situaciones pedagógicas, el supuesto. Entonces, yo digo mi supuesto, no, mi supuesto no, el supuesto del docente, ¿no es cierto? Entonces trato de entender, dice aquí, dice, la docente, dice, supone que a realizar preguntas generales, ¿de qué va a tratar el texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Cuál considera que es la idea más importante? Que realice la lectura alternada y orientando al alumno a que debe subrayar, ya está propiciando el pensamiento crítico, creativo y el razonamiento. Miren, ese es el supuesto que yo estoy identificando como parte de lo que es el análisis, o sea, la deconstrucción de la práctica. Ustedes saben de que para poder desarrollar el razonamiento, el estudiante debe resolver problemas, ¿no es cierto? Debe realizar inferencias, debe extraer conclusiones, debe establecer relaciones lógicas, ¿no? Para poder realizar el tema de la creatividad, debe generar nuevas ideas, nuevos conceptos, debe establecer nuevas asociaciones, no lo sé. O para poder desarrollar el pensamiento crítico, debe tratar de que el estudiante dé su opinión, ¿no? Formule su postura acerca de. Pero ella cree que a través de estas preguntas, de qué trata el texto, cómo está organizado el texto, cuál considera la idea principal, o a partir de la lectura alternada que realiza, ella cree que tal vez está desarrollando el pensamiento creativo, el razonamiento creativo, el pensamiento crítico, no sé, ¿no? Entonces, ese es el supuesto de ella. Entonces, ya identificó el supuesto, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que preparar preguntas para el diálogo reflexivo. ¿Cómo yo voy a abordar este supuesto para que ella, desde su propia deconstrucción, pueda entender? Entonces, las preguntas orientadoras son estas. Ojo que son orientadoras, porque cuando yo intercambio van a generarse nuevas preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué quería que aprendieran sus estudiantes? Una primera pregunta clave. Me dirá al propósito, ¿no? ¿Qué actividades ha propuesto para desarrollar el pensamiento complejo? Ya estoy entrando ya a poder examinar acerca de lo que ella ha hecho, ¿no? ¿En qué medida las preguntas formuladas establecen relaciones lógicas? O sea, ¿de qué va a tratar el texto? ¿Cómo está organizado? O sea, voy preguntándole a ella, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿de qué manera el diálogo que estableciste con tus estudiantes te ha permitido argumentar su postura, su opinión, o sea, a los estudiantes? O sea, con esas preguntas que él ha mencionado, que identificó en su puesto, ¿lo ha conseguido? ¿Crees tú que realizar la lectura alternada al indicar a los estudiantes que subrayen las ideas está desarrollando la creatividad? ¿Por qué? ¿Qué actividades y preguntas plantearías para promover el pensamiento complejo en tus estudiantes? Miren, hay una secuencia de preguntas que preparo, que empiezo yo a examinar
a preguntarle a ella para que ella pueda deconstruir, recordar aquello que ha hecho y a partir de ello ya pueda reflexionar de su propia práctica. Entonces, mi supuesto es ese, que con esta pregunta general está desarrollando el pensamiento crítico y creativo. Ahora, algo muy importante, tú como monitor es importante que lleves información. Tal vez la maestra no sabe qué significa desarrollar el pensamiento creativo, no significa qué significa desarrollar el pensamiento crítico o desarrollar el razonamiento. Entonces, para eso, le doy la información, rúbrica de observación, páginas tales, o la guía de desarrollo de pensamiento de la página tal, y a partir de ello es que yo le pregunto, a partir de la lectura, ¿cómo podría promover el pensamiento complejo de los estudiantes? Entonces, aquí le va a dar información. Entonces, ella va a deconstruir, va a analizar, va a reflexionar que las preguntas que había planteado o las actividades que había propuesto no le están permitiendo justamente el desarrollo complejo. Por lo tanto, tendría que cambiar. Miren, entonces yo me estoy anticipando ya. Entonces, esta es mi preparación de diálogo reflexivo. Con esto, tú estás garantizando, estimado monitor, director, especialista, coordinador, que tu intervención en ese diálogo sea de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es con el caso de promueve razonamiento de la creatividad y el pensamiento crítico. Vamos a ver ahora con evalúa. Igual, evalúa, extraigo información, voy coloreando yo de color rojo aquella información que me va a ser útil para mí para poder identificar el supuesto. Dice aquí que nos dice el último párrafo del texto que debemos decirle no al racismo. Exacto, dice la maestra, debemos decirle no al racismo, todos debemos tratarlo con respeto. Miren cuántos años se han dado las leyes que definen estos grupos sociales y los grupos lingüísticos, ¿no? Otro extracto más para evalúa. ¿Y qué puede pasar? Dice, podemos quedar presos. No es broma, Jefferson, ella misma responde, ¿no? Se pregunta y se responde. Dice, un estudiante pregunta, Sara, ¿y qué es enquistada? Docente, ¿a qué suena? ¿Alguien ha traído diccionario? A ver. Estudiante, una enfermedad. Ella dice, claro, por ahí, ¿nadie ha traído celular? ¿Qué dice? Y ella dice, responde, ¿no? La discriminación enquistada en la sociedad. Estudiante, ¿qué hay? ¿Y algo por ahí se vende? Al final ella responde, enquistada significa que esté enraizada o incrustada, ¿no? Entonces, esos elementos, estos hechos que los he coloreado, me sirven a mí para poder, como deconstruyendo la práctica de la maestra, me permite a mí poder identificar el supuesto. Acá, ¿qué dice último paso? Yo puedo decir, la docente supone que al decirle la respuesta a los estudiantes, ya está brindando retroalimentación para construir aprendizajes. Si usted se da cuenta, ella plantea pregunta y responde, plantea pregunta y responde. Entonces, ella cree que al responder, al plantear la pregunta y responder, está dando retroalimentación, cuando no es, ¿no? Ese es el supuesto que yo estoy viendo. Tal vez cuando yo ingrese a hablar con ella, tal vez ella me va a sustentar otras cosas, que está bien, pero en esa interacción es que tengo que entrar. Ojo, que el tema del diálogo de reflexión no supone que yo voy a hacer prevalecer lo que yo pienso y lo que yo creo, sino ella dentro de su propia reflexión va a tener que darse cuenta que si lo que tal vez yo he supuesto, yo he visto como análisis previo, coincide o no, tal vez te dijiste que no, o tal vez coincide contigo, va a depender mucho. Entonces ahí viene el tema de la reflexión, ¿no? ¿Qué preguntas planteo yo? Propongo. ¿De qué manera se realizó la implementación con los estudiantes? Primera pregunta abierta. ¿Qué estrategias utilizó para fomentar la implementación? Ya lo planteando. ¿Qué avances o dificultades ha identificado y cómo lo ayudaste a superar? ¿Cómo aprovechó los errores de los estudiantes durante la sesión? Cuando le preguntaron qué significa enquistar, ¿de qué manera usted pudo hacer que los estudiantes puedan comprender dicha palabra? ¿No? Entonces, a partir de ello, le doy la información, en este caso el capítulo 7, capítulo 5, y le doy una información sobre retroalimentación de bebé canijo, y donde hay estrategias para cómo promover el tema de la retroalimentación, cómo hacer preguntas o cómo hacer de que el estudiante pueda descubrir, en todo caso, la respuesta, ¿no? Tal vez desconoce, porque es mi supuesto, ¿no? Y a partir de la lectura, una vez que ha leído, digo, ¿cómo podría haber aprovechado el diálogo con el estudiante para brindar retroalimentación? Entonces, ahí lo que estoy trabajando es claramente una preparación de mi diálogo reflexivo para garantizar esa calidad, ¿no? Obviamente que, vuelvo a repetir, en la interacción tú tienes que lograr que ella pueda deconstruir. No debe, ojo que la idea no siempre es que piense que tú, ¿ah? Eso lo dejo bien claro, ¿no? La teoría te dice bien claro, ¿no? Te construyo yo, analizo su práctica de ella, pero cuando yo interactúo con ella, tengo que hacerla deconstruir a ella, tengo que hacerla reflexionar, ¿no es cierto? Puede ser de que ella sí esté equivocada, se dé cuenta, o puede ser que tal vez ella sustente los argumentos que son válidos, que sí ha podido lograr o no, dependiendo, ¿no? Va a depender mucho de la experticia, cómo lo manejas, ¿de acuerdo? Muy bien, llego a la parte final,
Ya miren, para mi diálogo reflexivo, ojo que esta es la preparación. No he entrado todavía a dialogar, me voy preparado, con herramientas. Como lo digo mis especialistas, cuando tú vas a la guerra tienes que ir con qué? Con balas, ¿no es cierto? No vas a ir a que te maten, tú tienes que ir, como quien dice, a enseñar, a asesorar, a guiar, ¿no? Y eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces ustedes como monitores tienen esa función, realizar, tienen que preparar, ¿de acuerdo? Entonces cojo un desempeño, digo tal, y empiezo a partir del nuevo conocimiento que ha leído, le digo, bien, estimado maestro, ahora que hemos reflexionado sobre práctica médica, los supuestos que usted identificó a la luz del nuevo conocimiento, me podría indicar, planteo preguntas. ¿Qué aprendizaje puede extraer a partir de nuestra reflexión? ¿Qué compromisos puede asumir? ¿Cuáles serán esas nuevas acciones que pondrá en práctica? Ahí tiene que el docente empezar a explicar. No es que tú le dices que debes de mejorar esto, debes de mejorar el otro, A, B, C, D, no, sino él, a través de preguntas, tú medias, empiezas a preguntar y preguntar. Se supone que él ya había reflexionado y ya se ha dado cuenta de qué cosas ha acertado y qué cosas no ha acertado. Y como tal estaba equivocado, por lo tanto él te dice, no, sí, voy a tener que revisar, aplicar este tipo de estrategia A, B, C para promover, no sé, el pensamiento creativo o el crítico, ¿no? O sabes que voy a utilizar esta estrategia para desarrollar la meta, ¿no? ¿Cómo se llama? La retroalimentación descriptiva, no lo sé. Y también pregunto, ahora que ya sabes cómo cambiar tu práctica, ¿cuándo lo vas a poner en práctica? Y eso tiene que ser inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una visita para que él vaya perfeccionando, ¿no? Entonces, hasta ahí aplicamos lo que es la tercera etapa, que es el diálogo donde se analiza. Muy bien, una vez que ya has analizado, vas a tu diálogo, obviamente, y estableces compromisos, todo con el docente, ya está. Recién tú llegas a este proceso último de usar la ficha de monitoreo de desempeño docente, donde tú vas a qué cosa? Interpretar. O sea, vas a decirle en qué nivel se encuentra. De acuerdo a esto, este está en el nivel 2 porque tienes evidencia. Vamos a ver un ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior. Solamente voy a coger un aspecto. En evalúa el progreso de aprendizaje. Digo, en función a los hechos que he analizado, ¿no? De la propia práctica, pero luego de la reflexión, que han coincidido, ¿no? Y han sido esos de ahí, entonces digo que este docente se encuentra en el nivel 2. Pero no sobra o falta, o es suficiente con marcar que está en el nivel 2. Ahora tengo que registrar cuáles son los hechos que sustenta que él esté en el nivel 2, porque eso tenemos visto como debilidad. En las fichas de monitoreo no me colocan los sustentos, o sea, las evidencias que permiten que esté en el nivel 2, más vemos conclusiones o vemos interpretaciones, cuando usted tiene que coger el hecho real que diga que él está haciendo esto de acá. Entonces, para que esté en el nivel 2, vienen las evidencias que están en la ficha. Y digo, ah, la docente se acerca a cada grupo revisando sus trabajos y haciendo preguntas destinadas al 30% de su sesión. Eso tiene que ver con un primer aspecto de evalúa, ¿no es cierto? Que él monitorea, que te dice que al menos el 25%. Por lo tanto, está logrando eso de ahí, ¿cierto? Dice, la docente plantea preguntas como ¿qué nos dice el último párrafo? Ella misma responde a la pregunta indicando. Exacto, debemos decirle no al racismo, todos debemos tratarnos con respeto. Miren cuántos años atrás se han dado leyes que defienden a los grupos sociales a otros grupos lingüísticos. Frente a la pregunta de un estudiante, ¿qué es enquistada? Ella vuelve a preguntar, ¿a qué te suena? Alguien trajo diccionario, quiste, ¿qué te suena? Un estudiante responde, una enfermedad, o sea, como una enfermedad. Claro, algo por ahí, nadie ha traído celular. ¿Tú qué tienes? Discriminación que en la sociedad. Al final la maestra da la respuesta. Enquistada significa está enraizada. Ah, la maestra está ubicada en este nivel. ¿Por qué? Porque supera el 25% que sí monitorea. Sin embargo, la calidad de su retroalimentación es elemental. Porque solamente, ¿qué está haciendo? Está dando respuestas, ¿no? Está indicando dónde está la información. Nada más. Y eso, ¿dónde lo dice? Lo dice en la ficha. O sea, para yo poder determinar, tengo que tener esas evidencias o esos hechos o esas situaciones pedagógicas que me indican que está en este nivel. Y acá está la descripción. ¿De acuerdo? Que son dos aspectos, el monitoreo y la calidad. Entonces, recién llegó ese proceso de interpretación. Muy bien, ahora interpretado, y ya llegando a la parte final, y vamos a terminar, hago la pregunta, y hago una de las últimas preguntas. Dice, ¿dónde registro los resultados y qué hago con la información? A ver, ¿qué hago con la información? ¿La guardo, la encarpeto, la dejo ahí? ¿La comparto con mi subdirector, con mi docente? ¿Qué hago con la información? A ver, ideas, un minuto. Tomo decisiones, excelente. ¿Y cuáles son esas decisiones que vas a tomar, Doris? A ver,
¿Quién más ahí? ¿Cuáles son esas decisiones que vas a tomar? ¿Qué vas a hacer para tomar decisiones? ¿Cuáles serían esas decisiones? A ver, ¿quién más dice? Obviamente, ya tengo resultados de mis 4 o 5 docentes que he monitoreado, tengo que tomar decisiones. Pero ¿cuáles son esas decisiones que tengo que tomar? ¿Vuelvo a monitorear? Planteo estrategias de mejora. Pero Tulio, ¿qué estrategia de mejora? Dime, a ver, más preciso. Hago acompañamiento, tú monitoreas, pero vas a monitorear, vas a encontrar lo mismo igual. ¿Qué vas a hacer? Espacio para fortalecer capacidad docente. Muy bien, Loida, va a buscar espacio para fortalecer. Significa que vas a tener que hacer alguna guía, algún microtaller, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Ya, talleres, ya. Después vas a hacer otra vez la visita, ¿de acuerdo? Pero primero ya identificaste ese problema. Muy bien, entonces, continuamos, ya llegando a la parte final, escúcheme bien. Aquí tenemos 3 procesos que tenemos que tener en cuenta. Siempre planificamos, tenemos que ejecutar y hacer seguimiento, la palabra seguimiento clave, escúchenme bien todos. Y lo último, tengo la evaluación de los resultados y tengo que tomar decisiones para mejorar. Tú ya has planificado, sí, has hecho tu plan de monitoreo, ¿no es cierto? Has ejecutado el monitoreo, sí, has ejecutado tu cuaderno de campo, has hecho tu matriz preparada, has hecho tu diálogo ya, reflexionado, establecido tu compromiso de mejora, todo. Has interpretado el resultado en qué nivel se encuentra de todos tus docentes que has visitado, pero tienes que hacer algo muy importante, tienes que hacer el seguimiento. Y para eso tienes que utilizar un instrumento más. ¿Cuál es? La matriz de seguimiento y desempeño docente. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber en esta primera visita en qué nivel se encuentra, no solamente a nivel cuantitativo, tendrías que ver a nivel cualitativo, qué es lo que ha logrado de ese desempeño, para que tú a partir de ello identifiques cuál es la necesidad y qué estrategia formativa voy a trabajar. ¿De acuerdo? Eso es clave. Ahorita voy a explicar sobre la matriz de seguimiento. Luego vas a pasar a un tercer momento donde tú ya tienes los resultados y tienes que tomar decisiones. Para tomar decisiones tienes que plantear una estrategia formativa o una acción formativa. En este caso, lo que plantea el programa de formación de directivos y docentes es que usted realice una guía. Entonces, para eso le voy a presentar un instrumento de la pauta metodológica de cómo hacer una guía. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino también tendrías que informar sobre la guía, donde vas a identificar qué cosa, qué logró, qué debilidad y qué propuestas mejores y cuándo es la siguiente visita o la siguiente guía. ¿De acuerdo? Entonces, explico en qué consiste la matriz de seguimiento docente y en qué consiste la pauta metodológica y la guía. ¿De acuerdo? A ver, pregunta. Entonces, ¿qué es una matriz de seguimiento de desempeño docente? Una matriz de seguimiento de desempeño docente, estimados directores y maestros, es un cuadro de doble entrada, que es en Excel, que se los vamos a entregar, donde están los desempeños que se han podido, en este caso, monitorear a través de la visita de asesoría personalizada. Están todos los datos de sus docentes, está la data cuantitativa y cualitativa, ¿de acuerdo? Y están las 6 visitas. O sea, que si en la primera visita de involucra que tiene 3 aspectos, solamente ha logrado uno y le falta 2, entonces en la segunda visita debe haber avance, ¿no es cierto? Y en la tercera igual. Y si logró las 3 en la tercera o en la segunda debe mantenerse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer seguimiento. Y obviamente su nivel de logro debe avanzar. Si está en 2, debe pasar a 3, a 4 y a 5. Perdón, hasta 4 no hay 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, esa es la matriz, ¿ya? Es un instrumento que te va a permitir hacer seguimiento tanto al desempeño, tanto de manera cuantitativa y cualitativa en las diferentes visitas, ¿ok? Voy a poner un ejemplo, ¿cómo lo haría? A ver, observen. Acá está Manuel Casas, esta es la ficha, solamente evalúa, de acuerdo a lo que hemos calificado y hemos interpretado. ¿En qué nivel estaba? En el nivel 2, ¿cierto? Coloco el nivel 2 y ahora pongo el cualitativo, mirando el desempeño. ¿Qué digo? Digo, Manuel logra monitorear activamente a los docentes, Manuel logra monitorear activamente los aprendizajes de los estudiantes destinando el 30% en la revisión de los trabajos y formulando preguntas. Mira, 30%, te hice el 25%. Frente a eso hay una fortaleza, o sea, sí, estás haciendo bien. ¿Que esto puede incrementar las demás visitas, que sea más del 30%? Sí, esa sería la meta, seguir incrementando. Sin embargo, todavía tiene dificultades para brindar retroalimentación descriptiva o por experimento. No lo está haciendo. Solo se limita a qué? Solo se limita a brindar la respuesta correcta o señala dónde encontrarlo, brindarlo de retroalimentación elemental.
en los estudiantes. Entonces, miren ahí, ya tenemos ahí cualitativo. En una segunda visita, esto tendría que cambiar, tal vez un 30 ya tiene un 40, un 50, a pesar de fortaleza. Y obviamente tendría que por lo menos ya su debilidad ya no ser que sea la retroalimentación, las dos, por lo menos que sea la de descubrimiento reflexiva, nada más, ¿no? Porque tengo que ayudarlo a transitar al siguiente nivel. Y por último, tendría que en todo caso describir cómo viene logrando en todo caso la retroalimentación descriptiva o qué debilidades todavía tiene, ¿no? Entonces, es la manera cualitativa como voy a conocer. Y así va a tener que ir usted registrando de cada uno de sus docentes, ¿no? Para que pueda hacer el seguimiento en la primera visita, en la segunda visita y vamos avanzando. Obviamente de aquellos que son priorizados, porque de aquellos que ya tienen no es necesario. Ahorita le voy a mostrar el Excel, ¿ya? Muy bien. Toma de decisiones de mejora. Si tú tienes información ya sobre el nivel cuantitativo, nivel de información cualitativa, tienes data estadística. El Excel que les voy a mostrar también tiene ya data estadística, al final te saca. Entonces tienes que plantear alguna acción formativa, ¿cierto? Porque no puedes otra vez ir a monitorear. Tienes que tú trabajar con ellos. Para eso, realizas tu reunión de grupos de interaprendizaje. Tiene dos propósitos. Uno, compartir experiencias, buenas prácticas sobre proyectos de innovación con el fin de reflexionar y analizar en colectivo sobre la práctica pedagógica y las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Y también tiene el propósito de dar respuesta de manera pertinente a las necesidades de formación de los docentes, propiciando la construcción de un modelo propio en la que se sustente la reflexión sobre la praxis educativa. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes dos propósitos para cumplir tus guías. Además de ello, la frecuencia de la guía, y eso también lo hemos dicho ya en el inicio, son 8 grupos de aprendizaje que tienen que trabajar de mayo a noviembre. Una guía mensual con la participación entre 3 a 7 guías cercanas. La idea es que entre ellos compartan experiencias, qué es lo que vienen haciendo bien, que se pueda hacer compartido entre ustedes, ¿no? Y no solamente eso, si es que tal vez coincide el tema de necesidades formativas, se trabaje ahí un tema de un pequeño reforzamiento, ¿no? Atendiendo esa necesidad formativa. ¿De acuerdo? Entonces, estas son dirigidas, escúchenme bien, por los directivos y coordinadores pedagógicos y acompañados por el especialista de educación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son esas herramientas? Una pauta metodológica que tienes que planificar, donde esté el título, el nudo crítico, o sea, la necesidad formativa, tu objetivo, tu producto, los responsables, los cargos de los directores que van a asumir, la hora, las actividades, el desarrollo que vas a trabajar, el tiempo destinado, responsable y materiales. Y al final, tu informe de la guía, donde vas a identificar logros, dificultades, propuestas de mejora y la fecha de tu próxima guía. Finalmente, estimados directores, una vez que usted ha elaborado su plan de monitoreo, ha realizado la ejecución y el seguimiento a través del cuaderno de campo, ha registrado su matriz de diálogo reflexivo, ha interpretado el nivel alcanzado por el docente en la ficha de desempeño docente, ha registrado, en este caso, el nivel alcanzado a nivel cuantitativo y cualitativo, que es lo que ha logrado a través de la matriz de seguimiento de desempeño docente, y al final, con los resultados, ha evaluado y ha tomado decisiones en donde usted ha elaborado su pauta metodológica de su guía, y una vez que ha ejecutado eso, de ahí ha hecho su informe. Todos estos instrumentos, como parte del proceso de monitoreo y visita de asesoría personalizada, tienen que subirse a la plataforma virtual. En este caso, usted debe de ingresar al aula virtual y debe ingresar al curso de gestión escolar. Para eso voy a mostrar la página. Usted debe de ingresar, ingresa a aula virtual, ingresa usted al curso de gestión escolar y usted va a tener que ubicarse en el módulo 3, en este caso el módulo 3, dimensión pedagógica, y se ubica en la unidad número 16. Es en este espacio donde usted va a subir su plan de monitoreo de la visita de asesoría personalizada, ya con las fechas programadas. En este caso tiene el plazo para subir del 6 al 12 de mayo. Luego, una vez que usted haya ejecutado lo que es su visita de asesoría personalizada, deberá subir los instrumentos de esa primera visita. O sea, aquí tiene que subir el cuaderno de campo,
tiene que subir la matriz de preparación del diálogo reflexivo y tiene que subir la ficha del desempeño del docente. Todo eso unido en un PDF lo carga como parte de las visitas realizadas, de la primera visita realizada a sus docentes a su cargo, ¿de acuerdo? Además de ello, va a tener que subir aquí su matriz de seguimiento en Excel, la cual se le está enviándosele a través del grupo WhatsApp. Esa matriz de la primera visita debe subir. Una vez que termine la primera visita, en una segunda visita también se va a habilitar tu espacio para que pueda ir subiendo la segunda visita, tercera visita y así sucesivamente. Tiene plazo del 6 al 27 de junio, tanto el grupo 1 como el grupo 2. Y finalmente, una vez que usted ha realizado la visita de monitoreo de asesoría personalizada, ha registrado el seguimiento, usted toma decisiones. Para eso usted debe planificar, debe subir su primera planificación de su guía, ¿no? La sube y una vez que la ha ejecutado, hace el informe correspondiente según los modelos del protocolo y también sube con todas las evidencias. Entonces, estas actividades ya están planteadas en la plataforma del aula virtual del curso de gestión escolar que pertenece a la unidad número 16. Muy bien, estimados docentes, entonces no olvidarse de las fechas, su plan de monitoreo del 6 al 12 de mayo, ¿de acuerdo? Programa de formación de directivos de la UGEL ASCOPE. Programa de formación para maestros de la UGEL de ASCOPE.